Muy buenas tardes, ministros, mwiriweho bakozi b'Imana, compañeros en el reino bagenzi de banjye nuestro amado mu Señor bwami Jesucristo, bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, reino que se encuentra en la esfera Ubwami o fase espiritual, buri mu buryo cyangwa se mu gice cyo mu mwuka como el cuerpo místico de Cristo nk'umubiri w'ibanga wa o Kristo iglesia del Señor cyangwa se Jesucristo. itorero ry'umwami Yesu Kristo. Y ahora, Rero luego que Jesucristo estuvo en el nyuma monte de la y'uko transfiguración Yesu Kristo yari ari ku musozi wo guhindurirwaho, con Pedro, Jacobo y Juan, ari kumwe na Petero na Yakobo ndetse na donde Yohana, fue mostrada la venida del reino de Dios, aho beretswe ukuza k'ubwami allí está el bw'Imana. orden de la venida del reino de Hariya Dios. rero hari ordre cyangwa se gahunda ijyanye Y no luego kuza que k'ubwami vengan bw'Imana. Moisés y Elías, Nuko nyuma y'uko babonye Hablando Mose con ndetse na Cristo, Eliya bavugana na Kristo de su ida a Jerusalén, ku bijyanye n'urugendo rwe agana i Yerusalemu, luego ven a Jesucristo, nyuma babona Yesu transfigurado Kristo también, yahinduwe mu maso hahindutse y todo nanone, eso nos ndetse n'ibyo habla byose de la segunda venida de Cristo biratuganisha en el bitubwira ku orden de kuza la kwa kabiri venida kwa del Kristo reino de Dios. muri gahunda yo kuza k'ubwami bw'Imana, Porque Él se fue kubera ko para luego venir yagiye kugira y ngo hanyuma establecer su reino en la tierra. azaze nuko ashyireho ubwami bwe ku Él isi. se fue para We- recibir un reino. Yagiye guhabwa ubwami. Eso es lo que dice Ibyo nibyo avuga San Lucas capítulo 19, verso 12. Mutagatifu Luka mu bice 19 umurongo wa 12, Del 11 al 12 dice, kuva kuri 11 oyendo kugeza kuri ellos 12 estas aravuga cosas, ngo prosiguió Jesús y dijo una parábola. bumvise ibyo Por yongeraho cuanto estaba umugani cerca de Jerusalén. kuko yari ageze hafi y'i Y Yerusalemu, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría kandi kuko bibwiraga ko inmediatamente. ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya. Dijo pues, Nuko un hombre noble se fue a un Aravuga país ati, lejano hariho umuntu w'imfura wazindukiye mu para gihugu cya recibir un kure reino y volver. kwimikirwayo, yamara kwima akagaruka. Y llamando a 10 siervos suyos, Nuko ahamagara Le dio abagaragu be 10 minas 10 abaha mina, y les Shumi. dijo, negociad entre tanto que arababwira venga. ati mube muzigenzura kugeza aho nzazira. Pero sus conciudadanos le aborrecían Ariko ingabo ze y enviaron zaramwangaga, tras él una embajada diciendo, zimukurikiza intumwa ziti, no queremos que este reine sobre nosotros. uyu ntidushaka ko adutegeka. Aconteció que vuelto él, después de Agarutse recibir el reino, amaze kwima mandó kwimikwa, llamar ante él a aquellos Ategeka- siervos a los cuales había dado el dinero para ategeka saber ko lo que bahamagara habían negociado ba cada uno. bagaragu yasigiye za feza ngo amenye urugenzo umuntu wese muri bo yagenzuye. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Uwa mbere araza ati, mwami, mina yawe yavuyemo Él izindi le mina dijo, 10. está bien, Aramubwira Buen ati, nuko mugaragu por mwiza, cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás kuko autoridad wakiranutse ku autoridad sobre 10 gito ciudades. cyane, nuko ube umutware w'imisozi 10. Vino otro diciendo, Señor, Haza uwa kabiri ati, mwami, Señor, tu mina ha mwami, producido 5 mina minas. yawe yavuyemo mina 5. También a este dijo, Uwo nawe tú aramubwira también, ati, tú también sé sobre 5 ciudades. nawe twara imisozi 5. Vino otro diciendo, Undi araza Señor, aramubwira ati, aquí está tu mina, mwami, dore mina la yawe cual he tenido guardada narayibitse ipfunyitse mu gitambaro. O sea que era una moneda. Urumva ko yari amafaranga.
porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que Kuko no nagutinye pusiste y ko uri umunyamwaga. ciegas lo que no sembraste. ujyana ibyo utabitse ugasarura ibyo utabibye. Entonces él le dijo, Aramubwira mal ati siervo, ndagucira por tu propia urubanza boca te juzgo. ubyo uvuze wa mugaragu mubi we. sabías que yo era hombre severo, que Wari tomo uzi lo que no yuko puse ndi y que umunyamwaga, ciego lo que no sembré. ko njyana ibyo ntabitse, ko nsarura ibyo ntabibye. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco Niki para que al cyakubujije volver yo lo hubiera guha recibido con los intereses? abagenza ifeza yanjye ngo bayigenzure, maze naza nkayitwarana Y n'urugenzo dijo a los que rwayo. estaban presentes, Abwira abahagaze aho ati quitadle la mina y dadla al que tiene 10 nimumwake minas. mina ye muyihe ufite mina 10. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Baramubwira bati Pues mwami yo os digo, ko afite pues yo 10. os digo que a todo el que tiene se le dará, Bati mwami ko afite 10, ndababwira yuko mas ufite el que no tiene, aún lo que azahabwa, tiene, se le ariko quitará. udafite azakwa n'icyo yari afite. Y también aquellos mis enemigos que no querían Kandi que yo babanzi reinase banjye sobre ellos, batakunze ko mbategeka, traedlos acá nimubazane y hano decapitadlos delante de mí. mubicire imbere yanjye. Una mina es una moneda que corresponde Mina imwe a 100 dracmas. ni Y ahora, amafaranga en esta angana parábola, n'amadrakima nos 10, habla de un hombre noble n'amadrakima que se 100. fue para recibir un reino. Nuko rero muri uyu mugani hatubwiye ku mugabo Ese Yesu w'imfura agiye guhabwa ahora- ubwami akima, nuko akagaruka. Uwo ni Yesu Kristo. Ese reino Rero ubu bwami es el que él establecerá en la tierra, nibwo buzashyirwa ku isi, lo cual será la restauración ari byo bizaba del ukugarurwa reino de David. ukugarurwa k'ubwami bwa Dawidi Eso será n'intebe y'ubwami la ya venida Dawidi. del reino de Dios Ibyo bizaba ari y ukuza k'ubwami restauración del bw'Imana, reino de Dios ndetse no en medio del pueblo hebreo, kugarurwa no gushyirwaho k'ubwami bw'Imana Y de todas las hagati naciones, mu bwoko bw'Abaheburayo porque ndetse será no un mu reino bihugu byose, kubera que ko gobernará buzaba ari sobre ubwami Israel buzayobora y sobre todas las Isiraheli naciones. ndetse bukayobora n'ibihugu byose, Y amahanga hablando yose. de la restauración del reino de Dios, Noneho rero kuvugwa haganisha ku Tenemos kugarurwa que entender k'ubwami bw'Imana, que hay un dukwiye tiempo gusobanukirwa donde eso yuko se llevará a hariho cabo. igihe runaka ubwo ibyo Será en bizasohozwa. el tiempo Azaba ari mu de la gihe restauración cyo kugarurwa no de gutunganywa todas las kw'ibintu byose. en el libro de los Hechos, Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa capítulo 3, ibice 3 nos habla de un tiempo hatubwira ku gihe para la restauración. cyo kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu. Versos 18, capítulo 3, versos Umurongo wa 18 18, al ibice 23 3, dice, umurongo wa San 18 Pedro kugeza kwa 21 aratubwira Mutagatifu Petero, pero Dios ha cumplido lo que había ariko antes ibyo Imana anunciado por boca de yahanuriye sus mu profetas, kanwa que su k'abahanuzi Cristo bose habría de padecer. yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Así que arrepentíos y Nuko convertíos para que mwihane, sean borrados vuestros muhindukire, pecados, para que ibyaha vengan de byanyu la presencia del bihanagurwe, Señor tiempos ngo de refrigerio. iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Y Él envía a Jesucristo Y que tú os me fue eso. antes anunciado, Ari we Kristo wabatoranirijwe kera,
Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba uwo ijuru hasta rikwiriye los tiempos kwakira de la restauración Kugeza de todas las cosas. ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa De que habló Dios por boca de sus Juco. santos y profetas que han sido desde tiempo antiguo. imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Y aquí nos habla Hano hatubwiye de los tiempos de la ku restauración bihe de byo todas las kugarurwa no cosas. gutunganywa kw'ibintu byose. Para ese tiempo Muri icyo gihe está señalada nibwo la hagaragazwa ukuza k'umwami. y ahora para Rero, conocer el tiempo de la restauración kugira ngo de todas las tumenye cosas. igihe cyo kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose, Nuestro tema es isomo la ryacu ni restauración ukugarurwa de todas las cosas. no gutunganywa kw'ibintu byose. Pueden tomar asiento si tienen la Mushobora voluntad. kwicara nyamuneka nimba mubishaka. Para la restauración de todas las cosas Kugira ngo habeho kugarurwa kw'ibintu byose, habrá una señal grande hazabaho ikimenyetso identificará el nyamukuru tiempo gikomeye aricyo kizagaragaza de y para la igihe restauración de todas las kigomba cosas. kuberamo kugarurwa no gutunganywa Y por el kw'ibintu byose. consiguiente, Muri ubwo buryo ese rero, será el tiempo icyo para el kizaba ari cumplimiento igihe de la venida del Señor. kigomba kuberamo gusohozwa ko kuza k'umwami. En San Mateo capítulo Muri 17, Matayo ibice 17, luego que Jesús bajó del nyuma monte de y'uko la Yesu transfiguración yari con amaze Pedro, kumanuka aturuka ku Jacobo y Juan, musozi wo guhindurirwaho ari kumwe na Petero ndetse na Yakobo na Yohana, le hacen una pregunta muy importante a Jesús. babajije Yesu ikibazo Capítulo 17, cy'ingenzi versos cyane. 10 al 13 dice, Ibice 17 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13 haravuga ngo, vamos a comenzar, reka duhere verso 9 en adelante, dice, ku murongo wa cuando 9 descendieron del ugakomeza, monte, haravuga ngo, Jesús les mandó bakimanuka diciendo, umusozi, Yesu no digáis a nadie la arabihanangiriza ati, visión hasta que el Hijo del ntihagire Hombre umuntu resucite de los mubwira muertos. ibyo mweretse kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, Abigishwa be baramubaza bati, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario Niki que Elías venga primero? gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Respondiendo Jesús les dijo, Arabasubiza ati, a la verdad, Elías Ni viene ukuri primero y restaurará Eliya todas las cosas. akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya, Para la restauración de todas las kugira cosas, ngo habeho kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose. Cristo dice que Elías vendrá Kristo primero. avuze ko Eliya azabanza kuza bwa mbere. O sea que no habrá Urumva restauración de yuko todas las cosas hatazabaho kugarurwa kw'ibintu byose no gutunganywa kwabyo si no aparece primero Elías. hatabanje kugaragara bwa mbere Para Eliya, restaurar kugira ngo todas las cosas. agarure ndetse atunganye ibintu byose. Más os digo que Elías ya Ariko vino, ndababwira yuko Eliya yaje, ntibamumenya, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ahubwo bamugira uko bashaka. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. N'umwana w'umuntu niko bazamugira. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Nuko Juan el Bautista. abigishwa bamenya yuko ababwiye ibya Yohana Umubatiza. El ministerio de Elías Ubukozi bwa Eliya es muy misterioso. ni ubukozi bw'ubwiru cyane. Seguidores de Cristo en aquel tiempo Ku bakurikiraga y Kristo para los muri kiriya seguidores de gihe Cristo en todos los tiempos ndetse n'abakurikira Kristo mu bihe y byose para los judíos también. ndetse no ku Bayahudi, Porque el ministerio de Elías kubera ko ubukozi bwa Eliya está prometido para ser manifestado en la tierra bwasezeranijwe kwigaragariza ku isi, y tenemos kandi que en cada ocasión en que se manifiesta, dukwiye muri buri gihe uko bwigaragaje después de la primera ocasión, las otras manifestaciones, kandi dufite buri nshuro yose uko bwagiye bwigaragaza nyuma y'inshuro ya mbere ndetse n'ukundi kwigaragaza kundi, operando el ministerio de Elías, uwo ni umwuka ndetse n'ububasha bya en Eliya otro hombre. birimo bikorera ubwo Eso es bukozi el Espíritu bwa Eliya mu wundi viniendo mugabo. Uwo ni umwuka A wera diferentes hombres
wagiye en aza diferentes mu bagabo edades batandukanye mu y en bisekuru diferentes bitandukanye dispensaciones, ndetse no mu madisipansasiyo operando el atandukanye ministerio ibihe de bigari Elías. bitandukanye arimo akora asohoza el ubukozi bwa ministerio de Eliya. Elías Tisbita Ubukozi bwa Eliya fue w'umutishibiti operado por el Espíritu Santo bwakozwe busohozwa del n'umwuka pacto. wera y después na marayika w'isezerano. el que sucedió a Elías Nuko nyuma fue Eliseo, el yuko cual pidió una hasohoye porción del Eliya Espíritu que estaba en Elías. busohoreye muri Eliya bwagannye muri Elisha ari we wasabye umugabane w'umwuka wari muri Eliya w'inkubwe ebyiri wikubye kabiri, nuko arawuhabwa kuko Eliya yaramubwiye ngo icyo usabye Pero si kiragoye, me ves, atariko cuando yo sea tomado, numbona ngukuweho entonces noneho rero obtendrás lo que has pedido. urahabwa icyo Lo wasabye, recibirás. uragihabwa. Y por cuanto él vio cuando Elías se fue, noneho rero kubera ko En yabonye un carro de igihe Eliya fuego. yajyanwaga mu igare ry'umuriro, el espíritu ministerial de Elías umwuka w'ubukozi wa Eliya pasó a Eliseo, wakomereje kuri Elisha como Dios le había dicho a Elías, nk'uko Imana yari yabwiye Eliya. que fue Yari y yarabanje ungiera kubwira a Eliya Eliseo ko yagombaga kugenda como agasiga profeta Elisha en lugar suyo. nk'umuhanuzi mu Por lo cyimbo cye. tanto, nuko rero el ministerio de Elías ubukozi bwa Eliya continuó en la tierra bukomeza ku en isi, otro hombre llamado Eliseo. bwakomereje ku isi mu wundi mugabo Cuando los hijos de los witwaga Elisha. profetas vieron a Eliseo Mu gihe abana b'abahanuzi babonaga Elisha que abrió el Jordán con el manto de Elías, atandukanyije Yorodani akoresheje umwitero como wa había Eliya, hecho el profeta Elías, nk'uko umuhanuzi Eliya yari yarabanje kubikora, y pasó nuko el Jordán yambuka Yorodani de oeste a este, ava O de este a iburengerazuba oeste. agana iburasirazuba, cyangwa se ava iburasirazuba agana lo cual iburengerazuba, representa ari byo bishushanya pasar a través de la muerte kwambuka aciye mu rupfu sin ver muerte, ariko atumvisha urupfu, cyangwa se porque el Jordán representa la muerte. atabonye urupfu, kubera ko Yorodani ishushanya urupfu. Como Josué Bimeze nka Yoshuwa con los sacerdotes y el arca del pacto, ari kumwe n'abatambyi ndetse el bafite pueblo de isanduku Israel y'isezerano, pasaron el Ndetse- seco el Jordán bari kumwe n'ubwoko bwa Isiraheli, Sin ver bambutse Yorodani yumutse badapfuye. y ahora Rero cuando Eliseo regresa mu gihe Elisha yari ahindukiye de agarutse este a oeste, aturuka iburasirazuba agana iburengerazuba, los hijos de los profetas dijeron, abana b'abahanuzi el baravuze espíritu ngo de Elías umwuka ha wa Eliya reposado sobre Eliseo. uri kuri Ahí Elisha. tenemos al Elías Hariya rero el ministerio de tuhafite Elías Eliya, repitiéndose ubukozi bwa por Eliya segunda vez. burimo bwisubiramo Y luego mu nshuro yabwo ya por tercera kabiri. vez, Nuko nyuma mu nshuro yabwo ya Cristo gatatu señala Kristu a Juan el agaragaza Bautista Yohana como umubatiza el Elías prometido para nka aquel tiempo, Eliya wari warasezeranijwe muri como kiriya el gihe, precursor de la venida del Señor de nk'integuza aquel tiempo. yo kuza k'umwami muri kiriya gihe. Y luego de eso, Nuko nyuma y'ibyo ahí estaba presente hariya el Mesías prometido, Mesiya wasezeranijwe yari ahibereye, del cual Juan era su precursor. ari we Yohana yari abereye Le integuza, preparó el camino we y yamuteguriye inzira, anunció que vendría después de él nuko atangaza ko azaza nyuma ye, y que era mayor que él. kandi ko we yari mukuru yamurutaga. Luego encontramos Nyuma turabona que hubo una relación ko habayeho ministerial isano ry'ubukozi, del precursor ubukozi Con el precursor. bw'integuza ndetse y por n'uwayategurizaga. consiguiente Nuko muri ubwo buryo del precursor ubukozi preparando el bw'integuza terreno arimo para ategura una nueva inzira dispensación ku bwa dispensasiyo que se nshya, ubw'igihe estaba kigari trazando gishya, allí ariyo dispensasiyo yarimo yinjiramo presentó itangira hariya. al Nuko mensajero dispensacional, agaragaza de una nueva intumwa ya dispensación, dispensasiyo, mesaje wa la dispensasiyo, dispensación de la gracia ariyo ntumwa ya que se dispensasiyo estaba y'ubuntu, entrelazando en Iyo- aquellos días. yarimo Y yinjira por consiguiente, muri iriya minsi, cyangwa se yarimo itangira muri iriya minsi. en medio del cristianismo Muri ubwo buryo rero hagati mu bukristo encontraremos el turahabona ministerio de Elías ubukozi bwa Eliya relacionado con Cristo. bufitanye Lo isano na Kristo. encontramos
en la dispensación de la gracia, turabubona muri dispensation y'ubuntu burimo bwigaragaza mu nshuro yabwo ya kane en el mensajero de la séptima edad, mu ntumwa y'igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga. Urumva, muri message mu ntumwa y'igisekuru cya Laodikiya, que es la tercera etapa aricyo gihembwe cya gatatu de la restauración de la iglesia. cyo kugarurwa no gutunganywa kw'itorero. Igihembwe cya mbere cyabaye En esa edad luterana, icya Ruteri, muri kiriya gisekuru cya Ruteri, kubarwaho gukiranuka. Igihembwe cya fue kabiri en la edad, cyabereye mu gisekuru cya Wisirey. por consiguiente el mensajero fue Wesley, Iyo niyo mpamvu rero para la intumwa segunda yari etapa de Wisirey la restauración, kubw'igihembwe cya Como kabiri para cyo la kugarurwa no primera etapa gutunganywa fue Lutero. kw'ibintu, y para la Hamwe tercera etapa, n'igihembwe cya mbere La uwo yari etapa Ruteri. Noneho igihembwe cya gatatu pentecostal, icyo ni igihembwe cy'abapantekote, el mensajero kandi mesaje cyangwa se fue el intumwa reverendo William Branham, yabaye Revera con William el Branham, ministerio afite de Elías ubukozi por bwa cuarta Eliya ocasión. ku nshuro yabwo ya kane. Por lo tanto, Nuko rero esa edad icyo gisekuru tiene un nombre. gifite izina. Encontramos Turabona que es la edad ko del amor fraternal. icyo ari igisekuru cy'urukundo rwa kivandimwe, rw'abavandimwe. Pero luego viene la cuarta Ariko etapa, nyuma haza igihembwe cya kane, que es la etapa aricyo gihembwe del amor divino, cy'urukundo rw'Imana, que es la etapa aricyo gihembwe para la restauración de todas las cosas. kiberamo kugarurwa kw'ibintu byose El no gutunganywa amor kwabyo. divino Urukundo rw'Imana es rwa lo que kimana conquista todo. nirwo runesha Y en byose, el amor están kandi mu rukundo todas las harimo demás virtudes. izindi veriti Y zose por n'imico yose. consiguiente, todas las edades Iyo niyo mpamvu rero mu bisekuru van a byose, estar en esa edad de la piedra angular, iyo niyo mpamvu Cuando rero resucita. ibisekuru byose bizaba biri mu gisekuru cy'ibihe bikomeza imfuruka. la edad del amor divino, Abo bo muri ibyo bisekuru byose igihe bazazuka, es la etapa igisekuru cy'urukundo rwa de la kimana restauración de todas ni las cosas. igihembwe cyo kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu Es la byose, etapa de la ni palabra. igihembwe cy'ijambo. Y por cuanto la palabra es Rero kubera creadora, ko ijambo la rirema, palabra de Dios ijambo ry'Imana, será una obra de creación azaba divina, ari umurimo ukozwe no kurema kwa la que se kimana, efectuará ari byo y restaurará bizakora bigatuma Todas las habaho cosas. ukugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose. para ese tiempo. Muri icyo gihe Estará en medio del cristianismo hagati mu bukristu el ministerio de Elías hazaba hari ubukozi bwa por Eliya quinta ocasión ku nshuro yabwo ya y el gatanu, de Moisés por ndetse segunda n'ubwa ocasión, Mose ku nshuro yabwo ya kabiri, siendo operados burimo por el bukorwa Espíritu Santo n'umwuka wera en un hombre. mu muntu. Y estará Kandi el Espíritu Santo umwuka wera operando azaba el arimo akora misterio de Jesucristo ubukozi bwa Yesu Kristu, en medio de su iglesia. abukorera imbere mu itorero rye. Por eso el reverendo William Iyo niyo Branham mpamvu Revera William Branham dijo que la séptima yavuze trompeta, ko impanda ya karindwi, la cual es Ariyo, Moisés y Elías, Mose ndetse na Eliya, es lo ni mismo kimwe que el séptimo sello, n'ikimenyetso cya lo cual karindwi, es la venida del aricyo Señor. ukuza k'umwami. Porque ahí estarán Kuko hariya esos tres grandes hazaba hari ministerios ubwo bukozi manifestados butatu bukomeye cyane burimo bwigaragaza, por el Espíritu Santo. bugaragazwa n'umwuka wera. Y el ministerio Kandi ubukozi que el Espíritu Santo estará ubwo operando en medio de su umwuka wera iglesia azaba arimo akorera imbere mu itorero rye, será lo mismo azaba ari que el bumwe ministerio que estará operando n'ubukozi en medio del pueblo hebreo azaba arimo akorera imbere mu bwoko para bw'abaheburayo, llevar y juntar kugira ngo 144 ahamagare mil ndetse hebreos, ateranyirize hamwe ibihumbi 144 by'abaheburayo, 12,000 de cada tribu, ibihumbi 12 byo muri buri muryango. llamarlos y juntarlos Ahamagare ndetse abateranyirize ¿De dónde? hamwe, abateranyirize hamwe de hehe? todos los lugares de la tierra. Mu bice byose by'isi, Porque si los va a llamar para juntarlos en un sitio, kubera ko nimba agiye kubahamagara kugira ngo abateranyirize mu están en gace otro kamwe, lugar. Los tiene que noneho llamar rero para bakaba bari mu colocarlos kandi gace, en el lugar señalado por noneho Dios. rero
agomba kubahamagara nuko akabashyira mu gace kagaragajwe n'Imana, kagenwe n'Imana. Para la restauración rero kugira ngo habeho kugarurwa de las 12 tribus de Israel, kugarurwa kw'imiryango 12 ya Israeli, dufite ubuhanuzi bwo kuza kwa Eliya con Moisés, ari kumwe na Mose, de los 2 olivos, ariko kuza kw'imyera ibiri, ukuza kw'abasigwa babiri aribo bahagarara imbere yo kugaragara k'umwami, aribo Zakariya yabonye mu bice 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14, ndetse n'intumwa Yohana mu bice 11 umurongo wa mbere ukageza ku wa 14. Bajo esos ministerios de Moisés y munsi Elías, y'ubwo bukozi bwa Mose na Eliya, de los 2 ungidos, ubukozi bw'abasigwa babiri, es que la trompeta séptima nibwo impanda ya karindwi suena, ivuga. y luego que suena esa trompeta, nuko nyuma y'uko iyo mpanda ivuze, cuando esa trompeta suena, mu gihe impanda ivugijwe cyangwa se ivuze, algo grande ocurre, ikintu gikomeye runaka kibaho, y esa trompeta la suenan Moisés y kandi Elías. iyo mpanda ivuzwa na Mose Los ndetse dos na Eliya, olivos. imyera ibiri. Capítulo 11, verso 15. ibice 11 dice, umurongo wa 15 ugakomeza haravuga ngo, el séptimo ángel tocó la marayika wa trompeta karindwi avuza y hubo impanda, grandes voces en el mu cielo que ijuru decían: havuga amajwi arenga ngo, los reinos del mundo han venido a ser de ubwami nuestro bw'isi Señor y de bubaye su Cristo, ubw'umwami wacu y él reinará ubwa por los Kristo siglos we, de los siglos. kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Esa séptima trompeta, iyi mpanda ya karindwi, dice el reverendo William Branham, Rev. William Branham avuga que es y que son Moisés y Elías, ari Mose ndetse los na 2 Eliya, ungidos. abasigwa babiri. Eso es llamando Ibyo ni uguhamagarwa a los 144,000 judíos, kw'ibihumbi 144 by'abayahudi, o 144,000 cyangwa se hebreos, ibihumbi 144 12,000 by'abaheburayo, de cada tribu. ibihumbi 12 byo muri buri muryango. Y aquí proclama rero hano hatangazwa los reinos del, dice, ubwami que decían, haravuga ngo, el séptimo haravuga ángel ngo, tocó la trompeta marayika wa karindwi avuze y hubo grandes voces avuza en el cielo impanda, que decían: mu ijuru havuga amajwi arenga ngo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor ubwami y de bw'isi su Cristo, bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, y él reinará por los siglos de los kandi siglos. azahora ku ngoma iteka ryose. Hay un anuncio en el cielo hariho itangazo mu ijuru que Juan escucha. ari ryo Yohana Desde el yumvise, cielo aryumvira mu ijuru, hay una proclama. harimo uko gutangazwa Cuando el séptimo ángel ubwo marayika wa karindwi tocó la trompeta, yavuzaga esa impanda. séptima trompeta, Iyo niyo mpanda ya karindwi, y esa séptima trompeta, kandi iyi mpanda ya karindwi como el séptimo sello, nk'ikimenyetso cya es la karindwi venida del Señor. ni ukuza k'umwami, Porque lo que es la séptima kubera ko trompeta icyo impanda ya karindwi ari cyo para los hebreos ku baheburayo, es el séptimo sello nicyo kimenyetso cya karindwi para la iglesia. ku itorero. Y ahora, rero vean ustedes, nk'uko mwe mubyumva, la proclama en el cielo es: ugutangazwa kubera mu ijuru ni ugutangazwa kuvuga ko han ubwami venido a ser de bw'isi nuestro Señor. buhindutse ubw'umwami wacu. Eso es Ibyo ni la proclama para ugutangazwa la restauración ko del kugarurwa reino de Dios en la ku tierra. bwami bw'Imana ku isi, Y todo eso surge kandi ibyo byose bajo el ministerio de biba los 2 olivos. munsi y'ubukozi bw'imyera ibiri. Y por esa causa, Iyo rero niyo el mpamvu ministerio de Elías ubukozi bwa Eliya restaurará todas las cosas. buzagarura bugatunganya ibintu byose. Y ahora, Rero en algunas ocasiones, mu bihe bimwe na bimwe encontraremos que dice que ser Elías, tubona ko y en avuga otras ko ocasiones uwo azaba ari Eliya, encontraremos que naho dice que será el ahandi Señor, tukabona ko avuga ko en su azaba ari venida. umwami mu kuza porque kwe, el séptimo sello, kubera ko ikimenyetso cya que karindwi es la venida del Señor, ari cyo ukuza es k'umwami, lo mismo
ni que kimwe la séptima trompeta, n'icyo impanda ya karindwi aricyo ku bayahudi cyangwa se ku que baheburayo son Moisés y ariyo Elías. mose ndetse na eliya. Y si es lo mismo, nimba rero ari ikintu pues kimwe, no es diferente. noneho rero nta tandukanyirizo rihari. En palabras más claras, mu magambo yumvikana asesuye, cuando la mu iglesia gihe del Señor itorero ry'umwami esté viendo ririmo ribona la venida del Señor ukuza k'umwami, y los judíos nuko abayahudi miren, bakabona ibyo ngibyo, ellos estarán viendo bo bazaba barimo babona la venida ukuza de Moisés y Elías. kwa mose ndetse na eliya. Y cuando kandi la mu iglesia gihe itorero esté viendo la venida ririmo ribona de los dos ukuza olivos, kw'imyera ibiri, para los judíos ku o los bayahudi hebreos cyangwa se ku baheburayo, estará viendo el séptimo bazaba barimo sello, babona la ikimenyetso venida cya del karindwi, ukuza k'umwami, porque es lo mismo. kubera ko ni ikintu kimwe. ¿Y qué estarán viendo entonces? none se ni iki bazaba barimo babona? Dice el reverendo William Branham, Reverend Branham aravuga ati, para que vean lo que estarán viendo kugira ngo mubone icyo bazaba barimo babona, en el libro de citas, mu gitabo párrafo cy'imirongo 14, paragarafe cyangwa se umurongo wa 1471, 1471, ese no fue Elías, uriya ntabwo yari eliya, eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías. uriya yari umwuka w'imana kuri eliya. Elías fue solo un hombre. eliya gusa we yari umuntu. Ahora hemos tenido Rero los Elías twagize ba eliya y abrigos de los Elías ndetse y n'imyitero ya ba mantos de eliya los Elías y ndetse todo lo de los Elías. n'amakote ya eliya n'ibyo Pero byose el bya Elías eliya, de este día ariko eliya wo kuri uyu Es el munsi Señor Jesucristo. ni umwami yesu kristo. Él debe venir según Mateo, we yaje según San Mateo, bishingiye kuri matayo capítulo 17. ibice 17, Pero aquí corrige. ariko hano Y twahakosora, dice San Lucas, aravuga ngo capítulo 17, verso luka 30. 17 umurongo wa Dice que 30, el Hijo del Hombre ha de havuga ko revelarse umwana w'umuntu entre su gente. azihishura hagati mu No bantu un be. hombre, Ntabwo ari umuntu, Dios, ni pero imana, vendrá en un profeta. ariko izaza iri mu muhanuzi. ¿Qué estará viendo el pueblo de Dios? Ni iki ubwoko bw'imana buzaba burimo bubona? Cuando esté viendo ubwo bazaba barimo la babona manifestación de Elías, ukwigaragaza kwa eliya, la manifestación del Hijo del Hombre, ukwigaragaza k'umwana w'umuntu, estará viendo profeta. bazaba barimo babona umuhanuzi. Pero los que tendrán ariko abo visión bazaba bafite profética, ukubona kwa gihanuzi, ellos verán bo bazabona el Espíritu de Cristo, umwuka wa kristo, el ángel del pacto, marayika w'isezerano velado, yihishe kandi arimo yihishura mu mugabo. y por consiguiente Ku bw'iyo mpamvu rero estarán viendo bazaba barimo babona al Hijo del Hombre umwana w'umuntu manifestado arimo a través de un yigaragaza hombre de esta tierra. aciye mu mugabo Todo waho lo ku que tiene isi. que ver con el Hijo del Hombre, Ibyo tiene que byose ver con un bifite profeta. aho bihuriye n'umwana Porque hijo de w'umuntu, hombre bifite aho bihuriye n'umuhanuzi, significa un profeta. kubera ko umwana w'umuntu bisobanuye umuhanuzi. y él nunca tuvo dos we profetas namba mayores ntiyigeze agira en el mundo abahanuzi al bakuru mismo tiempo. babiri icyarimwe mu gihe kimwe ku isi. Y por consiguiente, Ku bw'iyo mpamvu si va a manifestar nimba agiye kugaragaza dos grandes ministerios, ubukozi bubiri bukomeye, lo hará azabukora en un hombre, abusohoreje mu en un mugabo, profeta, mu muhanuzi, en un profeta mayor, mu muhanuzi un mukuru, profeta dispensacional umuhanuzi wa dispensation w'igihe para el kigari, tiempo final. mu gihe cy'iherezo. Y lo que vimos en parte Kandi ibyo twabonye mu buryo bw'igice en la byigaragaza cuarta manifestación de mu Elías, kwigaragaza kwa kane kwa Eliya, lo veremos tuzabibona manifestado byigaragaza sin limitaciones nta mbibi en la quinta manifestación de mu Elías, kwigaragaza kwa gatanu kwa Eliya, en donde Cristo ubwo Kristo
se estará velando azaba y yihishe revelando ndetse arimo a anihishura través de un profeta aciye mu muhanuzi en el día postrero. wo ku munsi wa nyuma. Ese ángel fuerte que desciende uyu del marayika cielo ukomeye umanuka aturuka mu ijuru es Cristo, ni el ángel Kristo, del pacto, marayika w'isezerano, el mensajero de Israel, mesaje kuri Isiraheli cyangwa se intumwa ya Isiraheli, pero viene por siglos. ariko aje ku itorero rye. Es Cristo, el ángel del Ni pacto, Kristo, marayika w'isezerano, el Espíritu Santo. umwuka wera. En palabras más Mu claras, magambo yumvikana es asesuye, Cristo ni en Kristo su cuerpo angelical. ari mu mubiri we wa kimarayika, Pero se velará ariko azaba y se yihishe revelará ndetse arimo anihishura por medio ari de un profeta mu muhanuzi en el día postrero. ku munsi wa nyuma. Y ahí tendremos Kandi rero aho ngaho tuzaba tuhafite el séptimo sello ikimenyetso cya y karindwi la séptima ndetse trompeta. n'impanda ya karindwi. Tendremos el ministerio Tuzaba de Elías, tuhafite ubukozi bwa Eliya, el ministerio de Moisés, ubukozi el bwa ministerio de Mose, los ungidos, ubukozi bw'abasigwa babiri ndetse n'ubukozi bwa Yesu Kristo, manifestados burimo por el bwigaragaza, único que tiene ministerios bugaragazwa y n'umwe coopera ministerios rukumbi ugira ubukozi a través kandi de akaba ari seres nawe humanos. ukora agasohoza ubukozi abusohoreje O sea, mu biremwa abantu. el Urumva Espíritu ko Santo ni umwuka wera manifestado arimo en yigaragaza el tiempo final. mu gihe cy'iherezo gisoza. Y ahora, Rero para este tiempo final, muri iki gihe cy'iherezo, Cristo, el ángel del Kristo pacto, marayika w'isezerano en el Espíritu Santo, ari mu mwuka wera, operando los ministerios arimo de akora los dos asohoza olivos, ubukozi bw'imyera de y'ibiri Moisés y Elías, bwa Mose ndetse na y de Eliya Jesús, ndetse n'ubwa Yesu, restaurará azagarura todas las cosas ndetse atunganya en el ibintu byose mu gihe señalado cya nyacyo para la cyagenwe restauración kigomba de kuberamo todas las cosas. ukugarurwa no gutunganywa Y ahora kw'ibintu podemos byose. ver None que rero cuando dushobora dice kubona que será ko Elías, mu gihe havuzwe ko y azaba en ari otros Eliya, lugares puede decir que será ahandi Jesús hantu hashobora o kuvuga ko Cristo azaba ari Yesu cyangwa se ari o Kristo el Mesías, cyangwa se Mesiya. es que Ni ukubera ko el séptimo sello ikimenyetso cya karindwi y la séptima trompeta ndetse n'impanda ya karindwi es lo mismo. ni kimwe, ni ikintu La kimwe. séptima trompeta Impanda ya karindwi es ni Moisés y Elías. Mose ndetse na Eliya, Y el séptimo sello naho ikimenyetso es cya la venida del karindwi Señor. akaba ari ukuza k'umwami. La séptima trompeta y el séptimo Impanda ya sello karindwi ndetse n'ikimenyetso cya es la venida karindwi del Señor. ni ukuza k'umwami, Porque el Señor viene, kubera ko el Hijo del umwami Hombre viene araje, con umwana sus ángeles. w'umuntu aje ari kumwe n'abamarayika be. Por eso en el monte de la Iyo niyo mpamvu transfiguración, ku musozi wo guhindurirwaho, donde Él mostró el orden aho yagaragarije de la ordre segunda venida de cyangwa Cristo, se gahunda ijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, aparecen Moisés y Elías hagaragaye Mose ndetse na Eliya y Jesucristo glorificado. ndetse na Yesu Kristo yahawe ubwiza, Y están hablando kandi barimo bavugana de la ida a Jerusalén. barimo bavugana ku rugendo rugana i Yerusalemu. Y para el día postrero Ku munsi wa nyuma rero también se estará hablando nanone de la ida a Jerusalén, bazaba barimo bavuga ku rugendo Porque rugana i allí será Yerusalemu, kubera ko hariya donde se restaurará el trono niho hazabera ukugarurwa de David kw'intebe y y'ubwami ya reino de Dawidi David. ndetse n'ubwami bwa Dawidi, La restauración de todas las cosas. ukugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose. Ahora miren ustedes, Rero nk'uko mwe mubyumva, vimos que el misterio de Moisés twabonye ko o de la ubukozi, séptima trompeta twabonye ko ubwiru bwa Mose cyangwa se ubwiru son los dos bw'impanda ya karindwi Moisés y ni Elías. imyera ibiri, Y el Mose ndetse na misterio Eliya, ndetse del n'ubwiru séptimo sello, bw'ikimenyetso cya que es karindwi la venida del Señor, akaba ari ukuza dice el k'umwami. reverendo William Branham, Reverend Branham En el libro abivuga de los mu gitabo página cy'ibimenyetso ku rupapuro rwa 469 mu cyesipanyoli, dice que el avuga séptimo ángel ko marayika wa de los karindwi 7 ángeles wo muri ba marayika barindwi en el bagaragaye año mu mwaka 1963, w'1963 los cuales venían volando aribo baje de oeste a este, baguruka bava iburengerazuba Y él bagana iburasirazuba. Nuko parado, rero we yari ahagaze mirando ahanze de este a amaso oeste. areba Y ellos aturuka iburasirazuba venían volando ahanze amaso de iburengerazuba, oeste a este. mu gihe bo barimo baza baguruka bava iburengerazuba bagana iburasirazuba. En eso Muri ibyo estaba
Dios representando imana yarimo ibigaragarizamo lo que estará sucediendo en este ibizaba tiempo. birimo biba muri iki gihe cy'iherezo. Estaba allí colocando el tipo y figura. Hariya yarimo ishyiraho ishusho n'ingero. Por eso tuvo que ir Iyo niyo mpamvu byamusabye ko agenda agana iburengerazuba para encontrarse con kugira esos ngo ángeles. abashe guhura n'abo bamarayika. Y fue luego enviado Nuko nyuma noneho atumwa al este iburasirazuba para abrir kugira ngo ahishure el misterio ubwiru de los sellos. bw'ibimenyetso. Él dice Avuga que uno de los ko ángeles umwe wo muri abo bamarayika era diferente a los demás. yari atandukanye n'abandi. 6 ángeles eran Abamarayika comunes batandatu bari abasanzwe u ordinarios, cyangwa se abamarayika basanzwe, pero el séptimo ángel ariko marayika wa karindwi era el más sobresaliente yaramurikaga y el cyane más brillante. kandi yararabagiranaga Y él cyane, dice que ese fue el que lo levantó. ndetse avuga ko ari we wamuzamuye. Y todo eso sucedió Ibyo en el rero oeste. byose byasohoreye iburengerazuba, Y allí estaban representadas todas las kandi edades. hariya hari hahagarariwe ibisekuru byose Y byari él bihagarariwe muestra que hariya. esos ángeles Nuko ndetse agaragaza Son los ko mensajeros bari abamarayika ari ba de las mesaje, diferentes intumwa etapas de la iglesia. z'ibihembwe bitandukanye by'itorero. Ahora él dice que hubo Rero 7 avuga ángeles allí. yuko hari abamarayika barindwi hariya. Él vio esos 7 ángeles, Yarabiboneye bari abamarayika barindwi, sin contarse él. ariko we Si atibaza se ubwe. cuenta él, Nk'iyo we yibara, entonces hubo noneho 8 rero ángeles allí. hari kuba hari abamarayika 8 hariya. Ahora de ese séptimo ángel, Rero ku bijyanye n'umumarayika wa karindwi, del cual él habla, ari we avugaho, por cuanto los ángeles de la iglesia kubera yuko abamarayika son b'itorero 7, ari barindwi. el reverendo William Branham decía el Noneho séptimo, Revera de la William séptima Branham edad, akaba uwa karindwi w'igisekuru entonces cya el ángel que era karindwi. diferente Noneho rero uwo azaba ari marayika corresponde wari utandukanye n'abandi, a otra etapa de la iglesia, kandi uwo akaba abarizwa mu kindi gihembwe una cy'itorero, etapa más alta. igihembwe cyisumbuye cyo Y más hejuru hejuru sobresaliente cyane que las demás hisumbuye, etapas. ndetse aricyo gihembwe kirabagirana Él kimurika dice, cyane kurenza ibindi bihembwe. Ese fue el que me levantó. Avuga ko uwo ari we wamuzamuye. Habla de un rapto. Aho rero haravugwa haganisha ku Fue levantado izamurwa. en espíritu. Yarazamuwe mu Cuerpo mwuka, espiritual. mu mubiri wo mu mwuka. Todos estaban en cuerpos angelicales. Bose bari bari mu mibiri ya kimarayika. También él dice Nanone avuga que esos ángeles ko bari abamarayika formaban bari bakoze la barba ubwanwa y la cabellera del Señor. ndetse n'umusatsi w'umwami. En el mensaje Mu tratando de butumwa hacer bwitwa ngo servicio a Dios kugerageza fuera de su gukorera voluntad, Imana hanze y'ubushake bwayo, o haciendo servicio a cyangwa Dios se gukorera fuera de su voluntad. umurimo Ahí son Imana dos ariko mensajes. hanze y'ubushake bwayo. Creo que es el ubutumwa mensaje bubiri. tratando de hacer servicio Ndizera ko ari mu butumwa bwitwa ngo a Dios kugerageza gukorera umurimo fuera de su Imana voluntad. hanze y'ubushake bwayo. página Ku rupapuro 22 a la rwa 22 26, kugeza kuri 26 él dice avuga que el ángel ko marayika que era diferente a los demás wari utandukanye n'abandi era el que formaba la peluca blanca, niwe wari ukoze la parte de perike arriba, y'umweru, wa musatsi bambara w'umweru, igice cyo hejuru. con su grupo formará la parte de arriba. Ni ukubera ko uyu marayika Iglesia hamwe del n'itsinda rye bazaba bagize igice cyo hejuru cy'itorero ry'umwami. Él dice que ese ángel era diferente a los demás, Avuga ko uyu marayika yari atandukanye n'abandi. por consiguiente su edad o Nuko su rero etapa igisekuru cye será diferente cyangwa a las se demás igihembwe etapas. cye kizaba gitandukanye n'ibindi bihembwe bindi. será una etapa Azaba ari igihembwe en la cual aho muri cyo estarán representadas las demás hazaba etapas. harimo hashushanywamo ibindi bihembwe bindi. Será la etapa Azaba ari igihembwe para la resurrección de los kigomba muertos en kuberamo Cristo umuzuko w'abapfuye muri y Kristo transformación de los ndetse vivientes, no guhindurwa Será la kw'abari bazima. etapa de adopción. Azaba ari igihembwe cya adoption para todos los hijos e hijas de ku Dios. bahungu bose ndetse n'abakobwa bose b'Imana. Hablando de ese ángel, Avuga kuri uyu el reverendo marayika, William Branham dice Reverend William Branham avuga ko
Ese era el que tenía el séptimo sello. ati uyu ni we wari ufite ikimenyetso cya karindwi. Por lo tanto, cuando ven nuko rero mu gihe el cumplimiento del séptimo mubonye sello, ugusohozwa kw'ikimenyetso cya Cuando karindwi, vean, igihe yagaragaye entiendan, mubonye se ndetse abierto el misterio del mugasobanukirwa séptimo sello, ubwo hahishuwe ser el misterio ubwiru bw'ikimenyetso del cya ángel que era karindwi, diferente a los demás. azaba ari ubwiru bwa marayika wari utandukanye n'abandi, Porque ese es el ángel kubera ko uwo que marayika tenía el séptimo niwe sello. wari ufite ikimenyetso cya karindwi. En ese ángel, muri uwo marayika, así como estuvo nk'uko en cada ángel mensajero, muri buri marayika mesaje, Cristo, el buri Espíritu marayika Santo intumwa manifestado, kristo yabaga amurimo mu mwuka wera estará amwigaragarizamo, manifestado Cristo kristo en ese azaba ángel, arimo yigaragariza muri uyu y llegará marayika, kandi a ser bizagera Kristo ubwo ahí, kristo manifestado azigaragariza aho en toda ngaho su plenitud. mu mwuzuro we wose. Ese será el ángel que kandi será uyu adoptado niwe uzaba marayika uzaba adopte estando vivo. akiri muzima. Los demás ángeles abandi bamarayika bandi no basigaye recibieron su adopción, ntibigeze bahabwa adopsiyo Estando yabo vivos. mu gihe bari bakiri la bazima. adopción física, adopsiyo y'umubiri será la ufatika transformación de nuestros azaba ari cuerpos. uguhindurwa kw'imibiri yacu, la adopción espiritual, uguhindurwa ko mu mwuka, pues es el nuevo rero nacimiento, ibyo ni ukuvuka gushya, donde obtenemos ubwo el Espíritu de duhabwa Cristo, umwuka wa kristo, obtenemos el cuerpo angelical tugahabwa umubiri wa kimarayika, y por consiguiente nuko muri ubwo buryo nacemos en el reino de Dios. tukavukira mu bwami Nacemos en la bw'Imana, vida eterna. tukavukira mu bugingo bw'iteka ryose. Pero nos falta ariko la turacyabura adopción física, adopsiyo y'umubiri que ufatika, será nuestra ari transformación, izaba uguhindurwa en donde kwacu, obtendremos el ubwo cuerpo eterno tuzahabwa glorificado, umubiri w'iteka ryose igual kandi al uhawe cuerpo ubwiza de Jesucristo, umeze nk'umubiri wa Yesu y Kristo. entonces noneho rero muri ubwo buryo saldremos de este reino terrenal tuzasohoka tuve muri ubu bwami bw'aha ku y isi, estaremos físicamente nuko tuzaba turi mu buryo en bw'umubiri el reino de ufatika, Dios, mu bwami bw'Imana el reino de Cristo, cyangwa se mu bwami bwa Kristo, para vivir en este kugira ngo reino tubeho turi muri ubwo bwami físicamente mu buryo bw'umubiri por el ufatika, mu ngoma y y'imyaka por igihumbi toda la eternidad. ndetse no mu iteka ryose, bajo el misterio munsi y'ubukozi del Espíritu Santo bw'umwuka wera. en ese mensajero muri iyi ntumwa, muri uyu mesaje será manifestado el ministerio de Elías, azahagaragariza ubukozi el bwa ministerio Eliya, de Moisés ubukozi y bwa el Mose ministerio de Jesús. ndetse n'ubukozi bwa Yesu. Pero ese ángel ariko uyu marayika ni será Elías, ntabwo azaba ari ni Eliya, será Moisés, nta nubwo azaba ari Mose, ni será Jesús. nta nubwo azaba ari Yesu. Será un hombre azaba ari que umuntu, aparecerá umugabo en este tiempo, uzagaragara muri iki gihe, que nacerá en la tierra. ari uzavukira ku isi. Por eso el reverendo iyo niyo Branham, mpamvu Rev. William en la Branham página ku rupapuro rwa 399 del libro 399 mu Sellos, gitabo cy'ibimenyetso que él creía avuga ko yizeraga quinto Elías ko Eliya wa gatanu sería un hombre ko azaba ari umugabo de este tiempo, w'iki gihe, en el cual aho muri we Dios operaría Imana izahasohoreza ikahakorera el ministerio de Elías. ubukozi bwa Eliya. Y en la página 408 del ndetse no ku libro rupapuro Sellos rwa en español, 408 mu gitabo cy'ibimenyetso mu él cyesipanyoli dijo que el quinto Elías avuga ko o Eliya que el cuarto Elías wa kane no era el quinto Elías. ko atari Él Eliya se wa lo gatanu. dijo, así se queda. uko rero niko yabivuze, Son uko niko dos bikomeza personas kuba bimeze. ni abantu babiri batandukanye. Uno es un mensajero de una edad umwe ni mesaje intumwa y'igisekuru, y otro es un mensajero undi we akaba dispensacional. mesaje intumwa ya dispensation y'igihe kigari. Ahora rero podemos ver que dushobora kubona ko todo eso es para el ibi tiempo byose ari iby'igihe de la restauración cyo kugarurwa de todas las cosas. no gutunganywa kw'ibintu En ese byose. tiempo muri icyo gihe en que estará el Espíritu Santo, ubwo umwuka wera azaba ahari, el ángel del pacto marayika w'isezerano manifestado, arimo yigaragaza, velado y revelado yihishe ndetse arimo en un yihishurira hombre mu en mugabo esta tierra. kuri iyi si. Ese será el tiempo icyo kizaba ari cyo gihe de la restauración de cyo todas las kugarurwa cosas ndetse no gutunganywa kw'ibintu para el byose, cumplimiento kugira ngo habeho de la ugusohozwa venida ko kuza de Elías por quinta kwa Eliya ocasión, ku nshuro ya de gatanu, Moisés por segunda kuza kwa ocasión Mose ku nshuro ya kabiri, y de Jesucristo ndetse n'ukwa Yesu por Kristo segunda ku ocasión. nshuro yako ya kabiri. El misterio de todo eso es ubwiru Que será bujyanye el n'ibi Espíritu de byose ni uko azaba ari umwuka w'Imana, el ángel del pacto marayika w'isezerano, Kristo ari mu mubiri wa kimarayika, velado y revelado en un hombre, yihishe ndetse arimo en yihishura mu un mugabo profeta,
mu muhanuzi del día postrero, wo ku munsi wa nyuma, para la manifestación kubwo kugira ngo habeho kwigaragaza del Hijo del Hombre. k'umwana w'umuntu. Esos serán días como los días Ibyo de Noé bizamera nko mu minsi ya Nowa. Iyo minsi izaba imeze nk'iminsi y ya como Nowa, los días de Lot. ndetse bizaba bimeze nko mu minsi ya Loti. Para ese tiempo, Muri icyo gihe la restauración de la palabra, ukugarurwa kw'ijambo la predicación del Evangelio de la munsi yo gracia kubwirizwa k'ubutumwa bwiza y bw'ubuntu del Evangelio del reino ndetse no kubwirizwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami bizaba ku itorero y para el pueblo hebreo. ndetse no ku bwoko bw'abaheburayo. El cuarto Elías restauró Eliya wa la palabra del kane Evangelio arimo agarura ijambo, ubutumwa bwiza apostólico bw'intumwa, a la iglesia. abugarura ku itorero. Pero no estaban todos todavía Ariko kugeza icyo en gihe el cuerpo místico de Cristo. ntabwo yari ari mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Pero para este tiempo final Ariko muri iki gihe cy'iherezo se completará la iglesia de Jesucristo. azuzuza itorero rya Yesu Kristo. Así como los judíos trajeron el evangelio Nk'uko los abayahudi gentiles, bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga por medio del ministerio de San, biciye mu de bukozi San bwa Pedro y mutagatifu San Petero Pablo, ndetse na mutagatifu Pawulo, los gentiles abanyamahanga lo llevarán a bazabushyira los judíos abayahudi, y el rapto nuko acontecerá. izamurwa rizahera kuri be. Eso es en la página Ibyo biri ku 30 rupapuro del libro de rwa las 30 mu gitabo en cy'ibisekuru español, mu y también cyesipanyol en la página 14 ndetse no ku rupapuro rwa 14 del libro de las edades mu gitabo nos cy'ibisekuru habla algo también hatubwira ikintu del runaka aho naho misterio kijyanye de los dos n'ubukozi olivos. bw'imyelayo ibiri. para los gentiles llevar el Ku evangelio a los banyamahanga judíos, barimo bashyira ubutumwa bwiza abayahudi, siendo que el evangelio noneho regresa a los kubera judíos ko por medio de ubutumwa bwiza Moisés bugomba y gusubira ku Elías, bayahudi buciye los muri dos Mose ungidos, ndetse na Eliya mu basigwa babiri. entonces ¿dónde tienen que Noneho estar? rero ni hese Los noneho dos ungidos. abasigwa babiri bagomba kuba bari En la iglesia del ni Señor mu Jesucristo. itorero ry'umwami Yesu Kristo. Serán los dos ungidos Hazaba hari abasigwa con el babiri Espíritu Santo. basizwe n'umwuka wera. ¿Y dónde es que está siendo dado el Espíritu Santo? None se ni En la hehe iglesia umwuka del wera Señor Jesucristo. agomba kuba ari? Ni mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Por eso el séptimo sello Iyo niyo mpamvu ikimenyetso cya karindwi y la séptima trompeta ndetse n'impanda ya karindwi es la venida del Señor ni ukuza k'umwami con sus ángeles. ari kumwe n'abamarayika be. Y ahora Rero todo eso está ibi señalado byose byagaragajwe para ser cumplido ko bigomba gusohorera en los tiempos de la restauración de todas las mu cosas, bihe bigomba kuberamo ukugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose, para la restauración kugira ngo habeho ukugarurwa de la palabra kw'ijambo, a la iglesia rigarurwa ku itorero y al pueblo hebreo, ndetse rigarurwa no ku bwoko para que bw'abaheburayo, ocurra la kugira ngo restauración habeho ukugarurwa de la iglesia ku itorero, a la vida eterna física, rigarurwa mu bugingo bw'iteka ryose mu buryo bw'umubiri ufatika, bari mu mibiri y'iteka ryose kandi hawe para ubwiza, los muertos en Cristo ku con la bapfuye muri resurrección Kristu y para los bakazuka, vivos con la naho transformación, ku bariho ari bazima bagahindurwa, y para la restauración ndetse hakabaho no kugarurwa de Israel, kwa Isiraheli, para la restauración de las 12 tribus de Israel, kugarurwa kw'imiryango cumi para n'ibiri ya que pueda Isiraheli, surgir kugira ngo la restauración del habashe reino kubaho de David ukugarurwa k'ubwami bwa Dawidi y trono de David, ndetse n'intebe y'ubwami ya Dawidi, lo cual será ari byo bizaba la restauración del reino de ukugarurwa Dios k'ubwami bw'Imana y trono de Dios terrenal. ndetse n'intebe y'ubwami y'Imana yo El ku rey isi. David. Umwami Y el rey Dawidi Salomo se sentaron ndetse n'umwami Salomo en el trono de bicaye Dios, ku ntebe y'ubwami trono de y'Imana, Jehová sobre la tierra, intebe sobre y'Uwiteka Israel. ku isi, bayoboye Y el Isiraheli. reino de David Nuko fue ubwami llamado bwa también Dawidi ndetse el bwitwaga reino de Jehová sobre ubwami Israel. bw'Uwiteka Eso está en el buyoboye capítulo Isiraheli. 28, Ibyo biri mu bice 28 versos 4 al 6, umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 de Primera de mu Crónicas ngoma za mbere, y Primera de Crónicas, capítulo ndetse no mu 29, ngoma za mbere ibice 29 umurongo wa 22 kugeza ku wa 26. ahí señala claramente Aho biragaragazwa mu buryo busesuye bwumvikana ko ubwami bwa Dawidi ndetse n'intebe y'ubwami ya Dawidi ari ubwami bw'Imana ndetse n'intebe y'ubwami y'Imana muri y ese Isiraheli, reino y trono kandi ubwo bwami ndetse n'iyo ntebe y'ubwami no bigiye solamente sobre kuyobora Israel, atari ukuyobora sino gusa sobre Isiraheli, todas las ahubwo naciones. bizayobora n'ibihugu byose, amahanga yose. por lo tanto, Nuko rero el reino de Dios
ubwami será bw'imana restaurado en la tierra, buzagarurwa ku isi en Israel muri isiraheli sobre Israel, ndetse buyoboye isiraheli y sobre kandi todas las bunayoboye naciones. amahanga yose O ibihugu sea, byose urumva ko sobre el planeta Tierra buzayobora completo. umubumbe w'isi wose mu mwuzuro. Y entonces muri ubwo buryo rero entrará uko niko hazinjira la raza humana ibiremwa abantu al tiempo del Edén, bigasubira mu gihe cya edeni, en donde será la luna de ubwo miel bazaba bari mu de kwezi Cristo kwa con su buki, iglesia. kristo hamwe n'itorero rye bari mu kwezi kwa buki. de Cristo, kristo el Cordero, umwana con w'intama la esposa del ari Cordero, que es su kumwe iglesia. n'umugore w'umwana w'intama ari ryo torero rye. La restauración, en la mu restauración de todas las cosas, kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu está la byose restauración a la vida eterna, harimo no kugarurwa mu físicamente, bugingo bw'iteka ryose mu buryo bw'umubiri ufatika, está la restauración del harimo reino de Dios, ukugarurwa k'ubwami bw'imana o reino de David, cyangwa se ubwami y bwa trono de dawidi ndetse n'intebe al y'ubwami ya cual dawidi Cristo es heredero. ariyo kristo abereye umuragwa. También ndetse la restauración del harimo templo. no gusanwa no kugarurwa ku rusengero. Y ahora esta restauración del templo, rero uko gusanwa no kugarurwa ku rusengero, vean ustedes, murumva, cuando Salomón mu construyó gihe el templo, salomo yubakaga urusengero, luego más adelante nyuma imbere mu gihe fue cyakurikiyeho destruido. rwarasenywe, Y luego fue restaurado el nuko templo nyuma urusengero rurongera rurasanwa, y era otro templo. urwo rero rwari urundi rusengero, Pero se le llamó ariko la barwise restauración del templo. ukongera gusanwa ku rusengero. Y luego más adelante nuko fue nyuma mu gihe destruido cyakurikiyeho imbere rwarongera rurasenywa, y volvió a ser restaurado del nuko templo. rurongera kandi urwo rusengero rurongera Pero era rurasanwa, otro templo. ariko rwari urundi rusengero. También nanone encontramos a Adán turabona adamu como templo de Dios. nk'urusengero rw'imana, Porque el ser humano kubera ko umuntu es un templo ni urusengero humano rwa de kimuntu Dios. rw'imana. Luego nyuma que pecó, yuko yari amaze gucumura gukora icyaha, el templo de Dios urusengero fue rw'imana restaurado rwarongera cuando apareció rurasanwa Jesucristo en la tierra. ruratunganywa ubwo Y él dijo, hagaragaraga "Destruyan yesu este kristo templo. ku isi. we yaravuze en ngo 3 días lo nimusenye levantaré." urusengero mu minsi 3 Pensaron que estaba hablando del nzarwubaka. templo físico, bo batekereje ko yarimo avuga ku que en rusengero 46 rufatika años había ariko sido rwatwaye construido imyaka 46 y que kugira ngo ahora Cristo rwubakwe. decía noneho rero ko ubwo kristo que yarimo lo avuga destruyeron ko barusenya y que él lo iba a levantar en 3 kandi días. ko noneho we yari guhera kakarwubaka mu iba a minsi ser un 3. milagro. urumva ko icyo cyari kuba Pero ko yari agiye no gukora hablaba de ese igitangaza, templo físico, ariko ntabwo yarimo avuga kuri rwa sino que rusengero hablaba de su rufatika, templo, ahubwo yarimo avuga su ku cuerpo rusengero rwe, físico, umubiri donde we estaba morando ufatika, Dios. ahari hatuye Y imana. ahora en Israel, rero isiraheli por cerca de 2000 años, mu myaka hafi 2000 no tiene templo. ntabwo bafite Porque urusengero, Tito Vespasiano, kubera ko tito El vespasiano general romano, umujenerali que w'umuroma, hijo del emperador umwana wa wa romano, mwami w'abami y que w'abaroma, luego vino a ser el ari we nyuma emperador waje romano, guhinduka umwami w'abami w'abaroma, destruyó con su ejército el ya- templo yasenye que había construido afatanyije Herodes. n'ingabo ze asenya urusengero rwari rwarubatswe na de herode. Israel. Se quedó sin templo. nuko isiraheli ikomeza La itagifite ciudad también urusengero, fue destruida. n'umurwa nawo warasenywe, Y miles fueron ndetse crucificados. ibihumbi n'ibihumbi barabambwa. En esos días muri iriya minsi se vivió una etapa muy bari terrible. bari mu gihembwe cy'akaga En cyari medio del kigoye pueblo cyane hagati mu allí bwoko en bw'abaheburayo hariya i Pero yerusalemu. Cristo había ariko había kristo profetizado yari yarabihanuye que mbere aquel templo sería ko destruido. ko ruriya rusengero ruzasenywa. Y ahora rero Cristo también hablando de su kristo cuerpo como nanone el arimo templo avuga de Dios. aganisha ku mubiri we nk'urusengero rw'imana. Vean ustedes, fue nk'uko crucificado, mubibona yarabambwe, pero fue levantado en 3 ariko días. yarazutse ku munsi wa gatatu, mu minsi 3 Resucitó glorificado. yarazutse yahawe Y ubwiza. ahora no es un cuerpo físico noneho mortal, rero ubu ntabwo ari wa mubiri Sino que es ufatika un upfa, cuerpo glorificado. ahubwo ni umubiri uhawe ubwiza inmortal. kandi udapfa. Estaba prometido en el capítulo 7 de San byari Juan, byarasezeranijwe mu versos bice 7 37 bya al yohana umurongo wa 39, 37 kugeza ku wa 39,
que él sería glorificado. yari yarabisezeranyije ko azahabwa Él ubwiza. dijo, Yavuze si alguno tiene sed, venga a mi beba. yaravuze ati nimba hari ufite inyota Esto dijo del naze Espíritu anywe. Santo, Yarimo avuga que había aganisha ku de recibir mwuka wera uwo los que creyesen en él. abamwizera bagombaga kuzahabwa. Él dijo que corrían Yavuze por ko su vientre ríos de agua viva. mu nda ye Hablando del Espíritu hazaturuka Santo, amazi que y'ubugingo. recibirían Arimo avuga ku mwuka wera Los que creyesen en él. uwo abamwizera bagombaga Pues aún no había kuzahabwa. venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ariko kugeza n'ubwo umwuka Porque wera yari ataraza. Jesucristo Kubera iki? Kubera ko todavía Yesu no había Kristo sido glorificado. kugeza icyo gihe yari atarahabwa ubwiza. Y ahora Rero Jesucristo es el templo Yesu Kristo humano de Dios. ni urusengero rwa kimuntu rw'Imana arirwo rwamaze guhabwa Y ahora ubwiza. lo tenemos Noneho como rero el templo glorificado de Dios. tumufite nk'urusengero ruhawe ubwiza rw'Imana, ahantu aho Imana itura. Muri ubwo El buryo que se rero sentó en el trono de Dios. uwo ni we wicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana, kandi biciye muri Dios we está reinando desde Imana su trono. irimye Todo kandi poder le ha sido dado en el iyoboreye cielo ku y en ntebe la yayo tierra. y'ubwami. Y ahora él dice en Apocalipsis capítulo 3, Yahawe verso 20 ububasha al bwose 21. n'imbaraga zose mu ijuru no ku isi. Noneho mu byashize ibice 3:20 kugeza kwa Yo estoy a la 21 puerta y llamo. haravuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, Y cenaré con él. nzinjira iwe dusangire ibyo kurya bya nimugoroba. Al que venciere, Unesha yo le daré que se siente conmigo en mi nzamuha trono. kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, Así como yo he vencido nk'uko y nanjye me he sentado nanesheje con el Padre nkicarana o na con mi data Padre en su trono. ku ntebe ye En la y'ubwami. misma forma. Ni ubwo buryo neza neza bumwe. En la misma forma Muri ubwo buryo bumwe será niko bizamera. Cristo Kristo está sentado a la yicaye diestra de Dios. iburyo bw'Imana, niko ibyanditswe bivuze. La diestra de Dios significa el poder de Uburyo Dios. bw'Imana bisobanuye ububasha poder de bw'Imana. Dios Ububasha, es imbaraga manifestado zose z'Imana a través de zigaragaza Jesucristo. muri Yesu Kristo, Por eso ziciye muri recibió Yesu todo Kristo. poder en el Iyo niyo cielo mpamvu yahawe y ububasha en la bwose tierra. mu ijuru ndetse no El ku isi. poder lo tiene. Ububasha el que se arabufite, siente en el trono. ubufite n'uwo wicaye ku ntebe y'ubwami, Porque el poder está en el kubera ko trono. ububasha buri ku ntebe y'ubwami. Y ahora, Rero en la misma forma, muri ubwo buryo bumwe será en el reino niko terrenal, bizamera muri ubwo buryo bumwe mu bwami como bwo es ku en isi, el reino celestial nk'uko bimeze mu bwami bwo mu ijuru, y como es en el trono ndetse celestial, nk'uko bimeze ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru, será en el trono niko terrenal, bizamera no ku ntebe y'ubwami yo ku El isi, reino terrenal. ndetse no mu bwami bwo ku isi, en el reino de David mu bwami bwa y Dawidi trono de David, ndetse no ku ntebe será y'ubwami en ya la misma Dawidi, forma bizaba que muri es ubwo en buryo el bumwe reino celestial y trono nk'uko bimeze celestial. mu bwami bwo mu ijuru ndetse no ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru, kubera ko ubwami bwo ku isi ndetse n'intebe y'ubwami yo ku isi ya Dawidi, Será la representación aho niho hazaba del reino y hahagarariye trono celestial. ubwami ndetse n'intebe y'ubwami yo mu ijuru. El trono de David, Intebe al y'ubwami ya cual Dawidi Cristo es heredero, ariyo Kristo abereye umuragwa, será ocupado. izaba será ifite uyiriho restaurado uyicayeho por kandi consiguiente izagarurwa. Muri ubwo buryo rero El reino de David. hazagarurwa ubwami bwa Y Dawidi, Cristo se sentará kandi Kristo azicara, y serán juntadas todas las ndetse naciones delante de él ibihugu byose bizateranyirizwa imbere ye, nuko bicirwa urubanza y serán declaradas bizatangazwa. algunas naciones Ibihugu bimwe na bimwe condenadas a dejar de existir bizacirwaho iteka ndetse y otras serán ntibyongere kubaho. declaradas Ibindi byo bizatangazwa dignas para entrar al reino de Dios. nk'ibikwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana, kubera ko ibyo cyangwa se abo bafashe neza bari abarumuna bato, bana batoya, barumuna bato nako ba Yesu Kristo. Urumva ko bafashe neza itorero ry'umwami Yesu Kristo, Y también ndetse al pueblo hebreo. banafata neza n'ubwoko bw'Abaheburayo. Eso está en San Mateo capítulo Ibyo biri muri 25, Matayo versos ibice 25 al umurongo wa 46. 31 kugeza kwa 46. Muchas naciones entrarán Ibihugu al byinshi reino bizinjira del mu Mesías, bwami bwa Mesiya, al reino de David. mu bwami bwa Dawidi, Cuando se siente el ubwo Hijo del hombre, umwana w'umuntu
azicara ku ntebe ye y'ubwami y'icyubahiro, ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi kuri yo azayicaranaho n'unesha. Aho rero hari ubwiru bukomeye cyane. Muri bwa buryo bumwe, bwa buryo bumwe Kristo yicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana yo mu ijuru, ni nako unesha nawe azicarana na Kristo mu ntebe ye y'ubwami, ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Iyo niyo mpamvu mu Byahishuriwe ibice 2 umurongo wa 26 kugeza kwa 28 havuga ngo unesha nzamuha ubutware ku mahanga, ku bihugu, kandi azabiragiza inkoni y'icyuma kuko nanjye nabihawe na Data, kandi nzamuha inyenyeri yaka yo mu ruturuturu ya mu gitondo kare. Inyenyeri yo mu ruturuturu ninde? Ni Kristo, umwuka wera. Azahabwa Kristo marayika w'isezerano, umwuka wera, kandi biciye muri we Kristo ari mu mwuka wera azaba arimo akora asohoza ibintu byose kugira ngo habeho kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose, ukugarurwa ku bwami bwa Dawidi, ukugarurwa kw'intebe y'ubwami ya Dawidi, ukugarurwa kw'imiryango 12 ya Isiraheli. Kubera ko hatabayeho kugarurwa kw'imiryango 12, ntabwo habaho ukugarurwa k'ubwami. Igitekerezo cy'uko kera imiryango 10 yaranduwe nuko ikaba itakiriho kandi ikaba itazongera kugaragara ukundi, icyo ni igitekerezo cya kimuntu. Bishingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya, izongera igarurwe atari imiryango gusa ibiri, ahubwo imiryango 12. Imiryango yo mu majyepfo wa Yuda ndetse n'uwa Benyamini, ariyo miryango yo mu bwami bw'amajyepfo, ndetse n'imiryango 10 yo mu bwami bw'amajyaruguru, ariyo ibarizwa mu bwami bwa Isiraheli. Ubwo nibwo bwami bufite izina rya Isiraheli. Rero kugira ngo imiryango yose 12 ibashe gukoresha izina Isiraheli, noneho rero iyo miryango 12 igomba kunga ubumwe, igahurira hamwe, kubera ko gusa mu gihe hagaragaye, mu gihe iyo miryango 2 ariyo miryango 2 y'amajyepfo, yo izina ikoresha ni izina ry'ubwami bwa Yuda, yo ikoresha izina Yuda, ntabwo ikoresha izina Isiraheli. Gusa yabasha gukoresha nk'ubwami bwa Yuda, noneho gusa iyo nk'ubwami bwa Yuda yabasha kurikoresha ariko yunze ubumwe n'ubwami bw'amajyaruguru. Ariko imiryango 10 igihe cyose yo yakomeje kuba ifite izina rya Isiraheli. Iyo niyo mpamvu ndetse Kristo nabwo yavuze ko yatumwe gushakisha intama zazimiye za Isiraheli, zazimiye. Ariko umwana w'umuntu aje gushaka no gukiza icyazimiye. Nuko rero ni wowe wenyine rukumbi ushobora kubabona, kabone n'ubwo mu buryo bwa kimuntu bazimiye, ndetse bigaragara ko nta n'ibyiringiro bihari, kubera ko kera bamaze kuzimira. Ariko ku Mana nta kintu na kimwe cyabura ngo kizimire. Ndetse noneho ikinarenze, nimba hariho umuntu runaka utekereza ko abo bamaze kuzimira, noneho rero Imana mu ubasha kuyizera, noneho Imana rero iby'uwo yizera yaba yizera ko atari umucunguzi. Ariko kubera ko Imana ibyanditswe bivuga ko ari umucunguzi wa Isiraheli, noneho rero igiye gucungura iriya miryango nk'uko yacunguye ikabatura Isiraheli ibakura mu Misiri, izacungura iriya miryango 10 ibakura hagati mu banyamahanga, nuko izabashyira mu gihugu cyabo. Iyo niyo mpamvu
es que el ángel niyo mpamvu que marayika viene con el sello del Dios vivo uje afite ikimenyetso cy'Imana nzima llamará azahamagara y juntará ndetse agateranyiriza hamwe todas las tribus imiryango yose para así kugira ngo bityo muri ubwo buryo restaurar como tribus abagarure nk'imiryango a Israel, abagarura muri Isiraheli, incluyendo ukongeraho las tribus del sur, n'imiryango y'amajyepfo, unificar a Israel akunga agahuza Isiraheli, akagarura para que Isiraheli pueda ser restaurado el kugira reino, ngo ubwami bwa Isiraheli bubashe el kugarurwa, reino de David ubwami bwa Dawidi y trono de David, ndetse n'intebe y'ubwami ya Dawidi, y pueda ser restaurado bityo babashe kugarurwa el Edén, muri Edeni, y pueda ser restaurado ndetse habashe no gusanwa no kugarurwa el templo de Dios, ku rusengero rw'Imana, que es la iglesia ari ryo torero del Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Ese es el templo espiritual Urwo del nirwo Señor. rusengero rwo mu mwuka rw'umwami. Y por consiguiente Muri ubwo buryo rero pueda ser restaurado el orden rushobora sacerdotal kugarurwa muri gahunda y'ubutambyi en la tierra ku isi, del templo celestial. mu rusengero rwo Puede mu ser ijuru. establecido en la tierra Hashobora ese orden gushyirwa ku isi sacerdotal iyo gahunda y'ubutambyi de Melquisedec, ya del Melkisedeki templo celestial, y'urusengero rwo mu ijuru, y pueda ser restaurado ndetse hakabasha el reino kugarurwa de Dios en la tierra ubwami bw'Imana ku isi con los reyes y sacerdotes bufite abami ndetse n'abatambyi encabezados ari bo por bakuriwe Jesucristo, el rey de reyes na Yesu y Kristo, Señor de umwami señores. w'abami ndetse n'umutware Y utwara reinaremos abatware, con él kandi tuzimana como nawe reyes, nk'abami como sacerdotes ndetse y como nk'abatambyi jueces kandi por 1000 nk'abacamanza años mu gihe cy'imyaka igihumbi, nyuma por toda la eternidad, no mu iteka ryose, porque será kubera restaurado ko el reino ubwami buzagarurwa, y el reino no será dejado a kandi otro pueblo. ubwami ntabwo buzongera Conforme guhabwa Daniel abandi capítulo bantu 2, versos bishingiye 30 al kuri 45. Daniyeli ibice bibiri umurongo wa 30 Porque kugeza la kwa piedra 45, kubera no ko cortada de ibuye manos, ritakaswe que n'amaboko hiera la imagen en los ari ryo pies de hierro y de rikubita barro igishushanyo rikagikubita ku y birenge lo by'ibyuma desmenuza n'ibumba, y desmenuza nuko toda la rikakijanjagura estatua, rikagishwanyaguza rikajanjagura piedra icyo gishushanyo, creció, iryo buye se hizo rirakura un gran monte nuko rigahinduka que umusozi llenó toda ukomeye la cyane, tierra, munini cyane, ukuzura lo isi cual yose. muestra que el Aribyo Dios del bigaragaza cielo ko Imana estableció un Nyir'ijuru reino en la tierra izashyira ubwami que ku isi reinará ari sobre bwo todas las naciones buzayobora amahanga y no yose, será ibihugu dejado para byose, otro pueblo. kandi ntabwo ubwo bwami buzigera tanto, buhabwa abandi bantu. Nuko rero Este reino ubwo bwami será a nivel mundial. buzaba ari ubw'isi yose. Bajo ese reinado Munsi yo kuyoborwa n'ubwo es bwami que la humanidad tendrá la nibwo paz ibiremwa abantu imperecedera. bazagira amahoro Porque en arambye, ese reino kubera ko muri ubwo bwami el diablo, sekibi, Satanás shitani o el maligno cyangwa se estará umubeshyi atado azaba yaboshywe y colocado kandi en el azajugunywa abismo, mu rwobo rw'ikuzimu, en el pozo del abismo. mu ndiba y'urwobo rw'ikuzimu. El diablo es el que Shitani quita la paz de la niwe tierra. ukura amahoro ku isi. El diablo vino Sekibi para yaje hurtar, matar y destruir, kwiba, kwica Pero ndetse no Kristo kurimbura, ariko Kristo para que tengamos yaje kugira ngo vida eterna, duhabwe ubugingo bw'iteka ryose, para restaurar al ser humano kugira ngo agarure ikiremwa A la vida muntu, eterna. akigarure mu bugingo Y al bw'iteka reino ryose, eterno ndetse de Dios. anakigarure no mu bwami bw'iteka ryose bw'Imana. y ahora, Rero por cuanto el kubera templo ko urusengero de Dios rw'Imana es la iglesia del Señor ari Jesucristo, itorero ry'umwami Yesu Kristo, ya el templo que estaba en Israel kera rwa rusengero rwahoze No muri existe. Isiraheli ntabwo rugihari. para el reino milenial, Rero mu ngoma y'imyaka igihumbi tendremos tuzagira un templo urusengero formado rugizwe por piedras vivas, n'amabuye que mazima, es la iglesia del Señor ari ryo Jesucristo, torero ry'umwami Yesu y Kristo, un orden sacerdotal ndetse no muri gahunda y'ubutambyi
celestial ariyo yo mu según el ijuru orden de Melquisedec. bishingiye kuri El gahunda ya Melikisedeki, Celestial del templo gahunda celestial yo mu ijuru que estará yo mu establecido en la rusengero rwo mu tierra. ijuru izashyirwa ku isi. Miren ustedes aquí Nimurebe mwebwe hano en Hebreos mu capítulo Baheburayo 7, ibice 7, verso 11 en adelante dice, umurongo wa 11 ugakomeza, haravuga ngo si pues Nuko, la perfección fuera por el niba gutunganywa sacerdocio rwose levítico, kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, porque bajo él recibió kuko el pueblo la mu gihe ley, cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, ¿qué necesidad habría n'iki de que se cyatumye levantase otro bigikwiriye sacerdote ko undi según el orden de mutambyi aboneka Melquisedec wo mu y que buryo no bwa fuese llamado Melikisedeki, según el orden utavugwaho de ko Aarón? ari mu buryo bwa Aroni? Porque cambiando el sacerdocio, Nuko rero ubwo ubutambyi necesario es que haya también cambio de la bwahindutse, ley. nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Hubo un cambio de sacerdocio Habayeho impinduka z'ubutambyi, y ahora el sacerdocio de rero Aarón, ubutambyi Ya bwa dejó de Aroni existir. ubu ntabwo ese bugihari. orden sacerdotal Iyo gahunda terrenal y'ubutambyi yo ku isi bajo la ley munsi y el y'amategeko templo terrenal ndetse no mu rusengero rwo ku isi dejó de existir. yarekeye aho kongera Y kubaho. el que está en funcionamiento Noneho irimo es el ikora orden celestial de ni gahunda Melquisedec. yo mu ijuru ya Melikisedeki. Ese es el orden que se ha Iyo niyo establecido gahunda en la tierra al izashyirwa cual ku isi, pertenecen, ariyo los creyentes ibarizwamo en Cristo nacidos de abizera nuevo. Kristo bavutse ubwa kabiri. son un real sacerdocio, Ni abatambyi o sea, b'ibwami, del orden de Melquisedec. urumva, bo muri gahunda ya Melikisedeki. Y Jesucristo es el sumo Kandi sacerdote Yesu Kristo ni umutambyi mukuru de ese orden celestial. muri iyo gahunda yo mu ijuru. Y también Jesucristo Ndetse es kandi Yesu Kristo el rey ni umwami w'abami ndetse n'umutware utwara abatware, según ese orden bishingiye kuri iyo gahunda celestial del reino yo mu ijuru celestial. y'ubwami bwo mu ijuru. Y de ese orden del reino Kandi celestial muri iyo gahunda y'ubwami bwo mu ijuru, son nosotros reyes aho también. niho twebwe turi ndetse turi abami natwe. Cristo también es el Kristo juez nawe ni umucamanza, Porque Dios lo colocaron kubera ko como juez Imana yamushyizeho de los vivos y de los nk'umucamanza w'abazima ndetse El juez n'abapfuye. supremo. Ni umucamanza w'ikirenga, y los santos juzgarán al mundo kandi abera Conforme a bazacira 1 ab'isi Corintios urubanza capítulo bishingiye ku 6, Bakorinto verso ba mbere 1 ibice 6 umurongo al wa mbere 5. kugeza ku wa 5. y por consiguiente Ku bw'iyo mpamvu rero somos jueces turi abacamanza de ese orden muri iyo judicial gahunda celestial y'ubucamanza yo mu ijuru, que será establecido en la ariyo tierra también. izashyirwa ku isi nayo. Por eso Cristo a sus Iyo niyo discípulos mpamvu Kristo ndetse n'abigishwa be dijo: vosotros os yababwiye sentaréis sobre 12 ati tronos mwebwe muzicara ku ntebe 12 para juzgar a las 12 tribus kugira de ngo Israel. mucire imiryango 12 ya Isiraheli Mateo imanza. capítulo 10, Matayo ibice capítulo 19, 19 versos 26 al umurongo wa 28, 26 kugeza ku wa y San 28, Lucas capítulo ndetse no muri 22, Luka ibice 22 versos 28 al umurongo wa 30. 28 kugeza ku wa 30. Todo eso Ibi corresponde byose bijyanye al reino de Dios n'ubwami que será bw'Imana establecido en la aribwo tierra, buzashyirwa ku isi, en donde la aho muri teocracia bwo y la teokrasi monarquía ndetse na estarán monarshi fusionadas. bizaba byahujwe, kwima kw'Imana iyoboreye mu muhanuzi mu mwami. Esto de 12 tronos Ibijyanye n'izo ntebe 12 con 12 apóstoles allí zicarwaho n'intumwa 12 hariya, corresponde bijyanye a la teocracia. na teokrasi, Están gutegeka como jueces, kw'Imana. con Baba el bari tiempo aho de los jueces. nk'abacamanza nk'uko byari Dios bimeze mu daba gihe Israel cy'abacamanza, ubwo a través de los jueces. ubwo Imana yaciraga imanza ya Isiraheli inyuze mu bacamanza. Y ahora Rero para Israel kuri Isiraheli hay un tiempo hariho glorioso igihe cy'ubwiza llamado el tiempo cyitwa igihe o los tiempos de la cyangwa se restauración ibihe byo de kugarurwa todas las cosas. no gutunganywa kw'ibintu byose, La restauración de todas las ukugarurwa cosas. no gutunganywa kw'ibintu byose. Estamos en el tiempo Turi mu gihe
para la restauración cyo de todas las kugarurwa cosas. no gutunganywa kw'ibintu byose. Por eso es Iyo niyo mpamvu que yo estoy esperando njyewe ntegereje mi transformación. uguhindurwa kwanjye, Estoy esperando ntegereje mi restauración ukugarurwa kwanjye a la vida eterna física, mu bugingo bw'iteka ryose bw'umubiri ufatika, que será la adopción, aribyo bizaba adoption, la redención del cuerpo. ubucunguzi bw'umubiri, Como dice nk'uko San bivugwa Pablo en Romanos na mutagatifu Pawulo mu capítulo Baroma ibice 8, 8 versos 19 umurongo wa al 19 29. kugeza ku wa 23. Por lo tanto, Nuko rero yo estoy esperando njyewe ntegereje mi transformación. uguhindurwa kwanjye. Los muertos en Cristo están Abapfuye muri esperando Kristo la bategereje resurrección en cuerpos eternos. ukuzuka bari mu mibiri y'iteka ryose. Yo estoy esperando Ntegereje mi transformación. uguhindurwa kwanjye. Dice San Pablo Mutagatifu Pawulo que los que estarán vivos avuga ko abazaba ari bazima serán transformados sin ver muerte. bazahindurwa batabonye urupfu, badapfuye. ¿Y quiénes serán esas personas? None se abo bantu ni bande? Está hablando de los escogidos Arimo aravuga aganisha ku del ndore día postrero que zo ku estarán munsi wa nyuma, aribo en la bazaba etapa bari mu de la gihembwe restauración. cyo kugarurwa no gutunganywa todas las cosas. kw'ibintu byose. Esa etapa, Icyo gihembwe y a esa etapa kandi n'ibijyanye n'icyo gihembwe está ligada bihujwe la visión de la carne, n'iyerekwa ry'ihema, de la cual el reverendo ari William ryo Branham dice Rev. William Branham que avuga será la tercera etapa. ko bizaba ari ugukurura kwa Y lo gatatu, que vimos en parte kandi manifestado en ibyo él twabonye mu buryo bw'igice será byigaragaza muri we manifestado en toda su plenitud. bizigaragaza mu mwuzuro wabyo wose. En esa etapa de la Muri icyo restauración de todas gihembwe las cosas, cyo kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose, en los tiempos de la restauración mu de bihe todas las byo cosas, kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose, la tercera etapa de la cual habló el gukurura kwa reverendo William gatatu ariko Branham kwavuzwe na Rev. William Branham se estará cumpliendo. kuzaba kurimo gusohora, Tiene que aparecer en algún lugar kugomba kugaragara ahantu runaka. esa carpa que él vio. Iryo hema rigomba kugaragara ahantu runaka ari ryo we Que no era yabonye. una carpa común, Ntabwo ryari ihema risanzwe, no era una carpa ntabwo ryari ihema como él acostumbraba a ver o a tener, nk'iryo we yari amenyereye kubona cyangwa se Porque él dijo iryo yagize, kubera ko yavuze ko que era una carpa ryari ihema o una catedral. cyangwa se katedrali. O sea, Urumva que tenía unas ko ryari características rifite imiterere diferentes itandukanye a las carpas que se usaban n'amahema ayo bakoreshaga muchos años atrás. mu myaka myinshi yatambutse. Un tipo de carpa Urugero rw'ihema que parecía no ryagaragaraga solamente una carpa, atari gusa nk'ihema, sino una catedral. ahubwo rikanagaragara nka katedrali Grande. kandi nini. En algún lugar Ahantu runaka tiene que aparecer. rigomba kuhagaragara, Pues ya él la vio. kubera ko we yamaze kuribona Tiene que kera. hacerse una realidad. Rero rigomba guhinduka ukuri. Alguien tiene que creerlo. Umuntu runaka akwiye kubyizera, Y a través de alguien nuko biciye muri uwo muntu tiene que runaka Dios traerlo a noneho existencia. Imana ikabasha kurizana ikarigaragaza. Dios no va a crear la Imana carpa. ntabwo izarema ihema, Él tendrá personas izagira abantu en el tiempo final, mu gihe cya nyuma bajo gisoza, el ministerio del tiempo munsi final, y'ubukozi bw'igihe cy'iherezo, correspondiente a la edad de la piedra babarizwa angular, mu gisekuru cy'ibikomeza que estarán ifuka, trabajando aribo bazaba barimo bakora arduamente badacika intege mu buryo bukomeza, por la fe y con la fe, bafite kwizera kandi bakoresheje kwizera, con la revelación bafite guhishurirwa de lo que fue dicho, kw'ibyamaze kuvugwa, basándose ndetse en lo bishingikirije que fue dicho, ku byamaze kuvugwa, estarán trabajando bazaba barimo bakora para que se kugira materialice ngo hasohore mu buryo lo bufatika que vio el reverendo William Branham. ibyabonwe na Rev. William Branham. Por lo tanto, la parte Nuko rero física igice cy'ibifatika le gifatika corresponde a la iglesia del Señor. kigenewe itorero ry'umwami Del tiempo mu gihe de la cyo restauración kugarurwa no de todas las gutunganywa kw'ibintu byose. no va a aparecer. Ntabwo hazagaragara San Pablo Mutagatifu Pawulo construyendo una carpa ngo yubake gigante ihema para que se cumpla rinini ahí.
kugira ngo bisohorere ni hariya el segundo ángel mensajero yaba na marayika wa tampoco, kabiri mesaje nawe ni ubwe el tercero, yaba n'uwa gatatu ni el cuarto, yaba n'uwa kane ni el quinto, no yaba va a n'uwa aparecer gatanu Lutero. ntabwo hazagaragara na Luteri Construyendo una carpa ngo grande yubake ihema con su rinini grupo hamwe n'itsinda para rye decir, kugira ngo bavuge esto ngo fue lo que vi ibi ni Reverendo William Branham. bya bindi byabonwe na Revera Ya William el Branham. tiempo de Lutero pasó. Igihe cya Luteri kera cyamaze El gutambuka. reverendo William Branham Revera estaba William viendo Branham hacia el futuro. yarimo we abibona mu gihe kizaza mu No estaba nzagihe, viendo en su tiempo, ntabwo yarimo abibona mu estaba gihe cye, viendo hacia el futuro. yarimo abibona mu gihe kizaza mu nzagihe, muri fitira. Ya él estaba en otra dimensión We yari ari mu kindi kirere, mu yindi dimansiyo, y vio nuko abona actividades llevándose a cabo ibiterane byarimo biba y no eran kandi actividades ntabwo byari ibiterane bye, de él, ntabwo ni era byari la carpa de ibye, él tampoco. nta nubwo ryari ihema rye. Ndetse Él vio las cosas sucediendo yabonye ibintu birimo biba y los milagros ndetse sucediendo n'ibitangaza birimo biba, y sin embargo ariko nta gushidikanya él no estaba ministrando, ntabwo ari we warimo ukora, pero el ángel ahubwo marayika le dijo yamubwiye que él ko we va a estar allí. azaba ari hariya. Si los 7 ángeles Nimba abamarayika barindwi de las 7 edades b'ibisekuru birindwi vinieron y se encontraron con él, baraje bagahura nawe, o sería cyangwa se bizaba que los 7 ángeles de las ko 7 iglesias bamarayika barindwi b'ibisekuru birindwi vinieron para encontrarse con b'amatorero el que era arindwi diferente. bazaza kugira ngo bahure nawe. Cyangwa se nimba bizaba ko bamarayika barindwi b'amatorero arindwi bazaza kugira ngo bahure nawe, none se wari utandukanye nabo we biti? Para esta Kandi reunión, yarazamutse ajya aho we yari ari kumwe n'abandi bamarayika que como resultado muri icyo giterane. tendría un Rero efecto ingaruka importante en el zizavamo este, bizagira ingaruka donde él fue z'ingenzi para predicar iburasirazuba, lo cual aho señala yagiye kugira ngo abwirize que en el ibimenyetso día postrero lo que aribyo pasará en el bigaragaza ko ku oeste munsi wa nyuma tendrá un impacto ibizabera grande iburengerazuba en el este, bizagira en impact, Israel. bizagira ingaruka ikomeye cyane iburasirazuba muri Isiraheli. Dice el reverendo William Branham Revera William Branham que el ángel, avuga ko marayika, avuga ko marayika fuerte que desciende del cielo ukomeye umanuka aturuka mu ijuru es el mensajero de Israel. ni mesaje, intumwa kuri Isiraheli. Entonces es quien, Noneho rero el Espíritu ninde? Santo, Ni umwuka Cristo wera, en su cuerpo angelical, Kristo ari el ángel mu del mubiri wa pacto. kimarayika, marayika w'isezerano. Pero dice, Ariko avuga pero él viene por su iglesia, por su nombre. ati ariko aje ku itorero rye, aziye umugeni we. Y dice que cuando ellos, Ndetse akanavuga ko igihe los judíos lo vean abayahudi viniendo por su iglesia, bazamubona aziye itorero rye dirán, cyangwa este es se el que aje ku nosotros itorero rye, estamos bazavuga esperando. ngo uyu niwe twebwe twari dutegereje. entonces ¿dónde lo van a ver manifestado? None se ni En hehe medio de la noneho ubwo iglesia. bazamubona yigaragariza? Ni imbere mu Eso es itorero. la tercera etapa Uko rero ni ugukurura kwa gatatu, que vio el reverendo William ariko Branham. kwabonwe na Revera William Branham. Por eso le fue Iyo prohibido niyo mpamvu yabujijwe ir a Israel, kujya muri Isiraheli, porque no era el tiempo kuko todavía. igihe ntabwo icyo gihe cyari cyakagera, No era el tiempo, ntabwo byari by'igihe la séptima edad, cy'igisekuru cya ni karindwi, la brecha que hubo entre la séptima ndetse edad yaba no mu cyuho Y la edad de kiri la piedra hagati angular y'igisekuru cya tampoco era el karindwi tiempo ndetse para n'igisekuru ir a kirekomeza Israel. imfuruka, kugira ngo abe tiempo muri icyo para gihe abe aribwo Israel yajya es muri la edad de la Isiraheli. piedra angular. Igihe cya Isiraheli ni igihe cyo mu En gisekuru el kirekomeza tiempo, imfuruka, o los tiempos mu gihe cyangwa se mu bihe para la restauración de bigomba todas las kuberamo cosas. ukugarurwa no gutunganywa Para kw'ibintu la byose. restauración de Israel, Ukugarurwa kwa Isiraheli, se restauró Israel con las 12 Isiraheli tribus, ikagarurirwa imiryango cumi n'ibiri, el reino de David, ikagarurirwa Reino ubwami de bwa Dios en la Dawidi tierra, cyangwa se ubwami bw'Imana ku Israel, isi bugarurwa muri se Isiraheli, restauró el trono de David, ndetse ikagarurirwa intebe y'ubwami ya con Dawidi un rey hamwe n'umwami sobre Israel, uyoboye y sobre Isiraheli todas las ndetse akanayobora n'ibihugu byose, amahanga yose. la restauración Ukugarurwa prometida para nuestro tiempo kwasezeranijwe mu gihe cyacu, de todas las cosas. ariko kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu Vean byose. todas las cosas que tiene. Noneho rero mwe mwabona ibintu byose bizana biri kumwe nabyo. Turi De mu más, gihe de bendiciones más grandes cy'imigisha myinshi ariko Para ikomeye los cyane creyentes en Cristo. igenewe abizera Kristo. estamos en el tiempo Turi mu glorioso gihe cy'ubwiza
de los tiempos kurenza ibindi de bihe y para la restauración ariho hagomba kubera de ukugarurwa todas las cosas. no gutunganywa kw'ibintu byose. Espero pronto Ntegereje vuba mi restauración física, ukugarurwa kwanjye mu buryo bw'umubiri ufatika, ngarurwa mu bugingo bw'iteka ryose, mfite umubiri w'iteka ryose, inmortal, udapfa, incorruptible utabora, y glorificado kandi uhawe ubwiza, Como el cuerpo de Jesucristo, umeze nk'umubiri wa Yesu nuestro Kristo, Salvador. umucunguzi wacu. Estoy esperando Ntegereje mi adopción adopsiyo La yanjye, adopción ubucunguzi de mi cuerpo. bw'umubiri wanjye. ¿Y quién más? Nande wundi? Cada uno de ustedes Na buri umwe también. wese muri mwebwe, Yo namwe lo sé. ndabibona, Y ustedes saben también ndabizi, que yo estoy esperando lo namwe mismo. kandi muzi ko nanjye ntegereje bimwe nk'ibyo. Y a esa restauración Rero muri uko kugarurwa está ligada a la tercera etapa. guhujwe no gukurura kwa gatatu, Está ligada a la visión de la carne. guhujwe n'iyerekwa ry'ihema. Y si eso está ligado a esa Nimba rero restauración, ibyo bihujwe n'uko kugarurwa no gusubizwaho kw'ibintu byose, ni ngombwa gukora. ¿cómo? Gute? Con lo que tiene que ver Dukorana Con la n'ibyo restauración de bifite todas las cosas. n'aho bihuriye, n'ibyo bifite aho bihuriye n'uko kugarurwa no gutunganywa kw'ibintu byose. por esa causa, Iyo niyo mpamvu es que para este tiempo final, muri iki gihe cy'iherezo, en algún lugar ahantu runaka del continente kuri americano, kontina cyangwa se ku mugabane w'abanyamerika se cumplirá hazasohorera la visión de la carpa. iyerekwa ry'ihema. Surgirá esa Hazubakwa carpa gigante iryo hema rinini para un programa ku gigante bwa gahunda yagutse Que Dios nini tiene. iyo Imana ifite. él hablando We arimo avuga de lo que estará sucediendo. ku bizaba birimo biba, También él dice nanone yavuze que serán creados ko miembros hazaremwa del cuerpo que le ingingo faltan a algunas z'umubiri personas. abantu bamwe na bamwe bagiye batakaza. También Nanone mostró en yagaragaje cinco eventos mu bintu que se bitanu cumplieron en su ari ministerio byo byasohoreye mu bukozi bwe, lo que va a suceder. abigaragarizamo ibigiye O sea, que kuzaba. cada uno de esos eventos Urumva ko kimwe muri biriya bintu Representa gishushanya una parte del umugabane programa que se llevará a cabo. umwe wa gahunda izaba irimo Los isohora. tipos y figuras Ishusho n'ingero hablan claro. zivuga mu buryo busesuye ibizaba birimo Por biba. ejemplo, Nk'urugero, la sanidad ugukira k'uburwayi de la esposa de reverendo William bw'umugore wa Revera William Branham, Branham por la palabra bikozwe creadora n'ijambo siendo rirema hablada, ryari rivuzwe distancia, rivugiwe ku ntera. nos habla Ibyo biratubwira sanidad divina bituganisha a distance. ugukiza indwara kw'Imana ikirije mu ntera muri distance. Por lo tanto, no tienen que Nuko rero preocuparse ntabwo mugomba guhangayika si ustedes no están Nimba con sus mwebwe congregaciones en ese lugar. muzaba hamwe Hay muzaba medios de mutari kumwe n'amateraniro yanyu ngo mube muri hari ahantu Como hariho internet, uburyo bw'itumanaho biciye kuri satélite, interineti cyangwa se kuri satelite, a través del cual ariho estarán viendo muzaba murimo más mubonera de cerca ndetse bibegereye lo que cyane estará sucediendo kurenza en el cumplimiento ibyo de esa bizaba birimo visión de la biba muri uko carpa. gusohozwa kw'iryo yerekwa ry'ihema, bizaba bibegereye cyane Y también muchos kurenza abo estarán bazaba bara recibiendo aho hazaba harimo habera uko gusozwa kw'iryo yerekwa ry'ihema, Como ndetse los que cyane estarán cyane allí benshi presentes. cyane bazaba barimo bahabwa inyungu babyungukiramo nk'abo bazaba bahibereye ubwabo. también, Nanone por cuanto la esposa de reverendo kubera ko William Branham umugore wa representa Revera William la Branham iglesia, ashushanya itorero, vean ustedes, nk'uko eso nos mubibona, habla ibyo biratuganisha ku gukira kw'indwara para la iglesia. kw'itorero, Y también para todas las ndetse personas no ku bantu que la bose necesiten. babikeneye, La salvación bazaba de los babikeneye. dos hijos Agakiza k'abana De b'abahungu una babiri hermana ba llamada mushiki Hattie wacu Wright umwe witwa Hattie Wright, nos habla de salvación Para los biratubwira familiares bituganisha ku gakiza de los creyentes en Cristo. k'abagize imiryango y'abizera Kristo. Por eso fue vista la visión Iyo de niyo la carpa, mpamvu habonwe iyerekwa ry'ihema, muri ryo hakagaragaramo uguhamagara abantu kuza ku gicaniro, kandi abantu bazaga barira ndetse bazamuye amaboko yabo.
nanone hablándole a la tormenta, yatubwiye ku muraba. eso nos habla del poder de Dios Ibyo biratubwira biganisha ku mbaraga z'Imana zigaragaje ku bidukikije. También nanone nos habló yatubwiye acerca de la ku resurrección bijyanye n'umuzuko de un pececito. w'agafi gatoya. El cristianismo está representado. Abakristu bashushanywa bakagereranywa n'amafi. Por eso Cristo dijo, iyo niyo mpamvu Kristo yavuze ngo venid en pos de mí, y nimuze yo os haré pescadores de hombres. nimuze munkurikire nzabahindura abarobyi b'abantu. muze aho ndi nzabahindura Eso abarobyi b'abantu. corresponde a la era de Pisces. Ibyo bijyanye La era n'igihe del cy'amafi, cristianismo. igihe cy'ubukristo. También nanone vean ustedes ese pececito mwe mwabona ko kari agafi gatoya que fue resucitado ariko kazuwe media hora después hatambutseho iminota 30, igice cy'isaha. de los escogidos Ibyo biratubwira ku del ntore tiempo final zo mu gihe cy'iherezo que morirían físicamente aribo bazapfa mu buryo bw'umubiri y serán ufatika, resucitados nuko bakazuka en ese tiempo muri icyo de la gihe tercera etapa. cyo gukurura kwa gatatu. Y también los muertos en ndetse Cristo de otras n'abapfuye muri edades, Kristo bo mu bindi bisekuru lo cual fue representado aribo también nabo en la resurrección de bashushanyijwe Lázaro. n'uriya muzuko Con wa esa gran Lazaro. voz hamwe rero n'ijwi rikomeye que llamó ry'impanda Lázaro ariryo ryahamagaye Lazaro del sepulcro. rikamukura mu misma gituro. voz que llama a la iryo jwi iglesia rimwe ubwaryo rihamagara a subir. itorero ririhamagarira La kuzamuka. misma voz que llamó Juan, iryo jwi rimwe ubwaryo a naryo subir. ryahamagaye Yohana rimuhamagarira kuzamuka. luego también nyuma nanone las ardillas, twadukima squirrels hablando cyangwa se a ekileyi, creación, aho haravuga haganisha cosas que ku no kurema existían, kuremwa kw'ibintu bitari después bihari, se las comió. noneho nyuma barabirya. Dios puso en la boca de Moisés Imana yashyize mu kanwa ka la Mose palabra creadora ijambo rirema para decir que vendría kugira ngo maná del cielo avuge ko hazaza y que mani iturutse mu vendrían ijuru, aves también. kandi ndetse ko hazaza n'inyoni. Y también Jesús ndetse na Yesu habló la palabra creadora yavuze ijambo rirema, y multiplicó los panes y los nuko peces. atubura imitsima ndetse n'amafi. Por lo tanto, nuko rero habrá hazabaho poder en la palabra creadora imbaraga ziri mu ijambo que rirema, Dios colocará en la boca iryo Imana de aquel izashyira mu instrumento kanwa que tenga k'icyo gikoresho para icyo esa izaba etapa ifite muri del icyo gihembwe cumplimiento de la visión cyo de la gusohozwa carpa. kw'iyerekwa ry'ihema. y ahí, por la aho palabra rero creadora, hamwe n'iryo jambo rirema, muchas cosas que ibintu no byinshi existen, bizaba bidahari noneho bizagaragazwa bizanwe. como les dije, nko kuri ibyo ngibyo bivuga biganisha ku ngingo que perdieron z'umubiri, algunas personas, izo abantu bamwe na bamwe los cuales batakaje serán creados. arizo zizaremwa. También ese mismo poder ndetse izo mbaraga ubwazo está mostrado en zigaragara Apocalipsis 11, mu byahishuwe ibice 11, porque en la página kubera ko ku 126 rupapuro rw'136 del libro de citas mu gitabo cy'imirongo dice que los grandes milagros havuga ko ibitangaza será para bikomeye Moisés y Elías. bizaba ari ibya Mose na Y los Eliya, grandes milagros kandi ibitangaza corresponden a la bikomeye tercera etapa, bijyanye no gukurura kwa para el gatatu cumplimiento de la visión de la bwo carta. gusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema. Ahí estarán esos hariya ministerios, hazaba hari ubwo bukozi el de Moisés, bwa Mose Elías ndetse na y de Eliya Jesucristo, ndetse n'ubwa Yesu Kristo, operados burimo por el bukorwa Espíritu Santo. n'umwuka wera. Algunos dirán, abantu bamwe na bamwe bazavuga es el ngo profeta Elías. uyu ni umuhanuzi Eliya, Otros dirán, abandi es bazavuga el ngo profeta uyu ni Moisés. umuhanuzi Mose, Otros dirán, abandi bazavuga es ngo el profeta uyu Jesucristo. ni umuhanuzi Yesu Kristo. Pero será ariko azaba ari Jesucristo Yesu Kristo en el Espíritu Santo ari mu mwuka wera, obrando arimo a través de akora un profeta akorera mu del muhanuzi día postrero. wo ku munsi Pero wa ese nyuma. profeta ariko uwo muhanuzi no será literalmente ntabwo Elías, azaba ari Eliya no será mu mubiri literalmente we, Moisés, nta nubwo azaba ari y Mose no mu será mubiri, literalmente nta Jesucristo. nubwo azaba ari Yesu Kristo mu mubiri, Pero en él estará ariko muri we hazaba harimo el Espíritu Santo. umwuka wera. Él viene con el sello del aje Espíritu, afite ikimenyetso con el cy'Imana Espíritu nzima, Santo, afite umwuka wera, operando el arimo ministerio akora ubukozi de Elías bwa Eliya por quinta vez, ku nshuro ya de gatanu, Moisés por segunda bwa vez, Mose ku nshuro ya y kabiri, de Jesucristo ndetse n'ubwa Yesu por Kristo segunda vez. ku nshuro yabwo ya kabiri.
será Jesucristo, azaba ari Yesu Kristo, el ángel del pacto, marayika w'isezerano, el Espíritu Santo, umwuka wera en su manifestación mu final, kwigaragaza kwe kwa a nyuma través aciye de un profeta mu muhanuzi del día postrero. wo ku munsi wa nyuma. Pero él Ariko we de sí mismo no dirá que es ubwe Elías, ntabwo azavuga we ubwe ngo porque ni Eliya, él no será kubera literalmente el ko profeta we Elías, ntabwo azaba ari umuhanuzi Eliya mu ni será mubiri, el profeta Moisés, ntabwo azaba ari umuhanuzi literalmente, Mose mu mubiri, mu buryo ni bw'umubiri, será Jesucristo ntabwo azaba ari literalmente, Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri pero en él ufatika, estarán esos tres ariko muri we ministerios hazaba hari ubwo bukozi siendo butatu operados burimo bukorwa por el Espíritu Santo. n'umwuka Por wera. lo tanto, la gloria será para quién? Bityo rero icyubahiro kizaba ari icyande, kizaba Para ari Jesucristo. icy'Imana, kizaba ari icya Yesu Kristo. Todo esto será Ibi byose en los tiempos bizaba mu de bihe la restauración byo kugarurwa no de todas gutunganywa las cosas. kw'ibintu byose. Ha sido para mí un Kuri privilegio njyewe grande ryabaye ihirwe estar rikomeye con ustedes kuba ndi kumwe dándoles namwe, testimonio ndimo mbagezaho de la ubuhamya restauración bwo kugarurwa de todas las cosas. no gutunganywa kw'ibintu byose. Mañana estaremos Ejo mu gitondo en la tuzaba turi actividad de la mañana mu giterane cya mu gitondo para recibir kugira ngo todo lo que duhabwe Dios tenga para ibintu nosotros. byose Imana idufitiye, y continuaremos kandi tuzakomeza sirviendo a Dios todos los días de gukorera nuestra Imana vida iminsi yose y'ubuzima y bwacu, trabajando en kandi aquello dukora muri ibyo ngibyo que contribuirá ari byo para bizagira el uruhare cumplimiento rwo kugira ngo habeho ugusohozwa kwa gahunda yose y'Imana a ijyanye este tiempo final. n'iki gihe cy'iherezo. Tendremos el privilegio Tuzagira ihirwe de ver ryo kubona el cumplimiento ugusohozwa de todas las cosas que kw'ibintu fueron byose prometidas byahanuwe para este tiempo final. muri iki gihe cy'iherezo. Estaremos trabajando Tuzaba turimo dukora para que Dios kugira ngo haga Imana una realidad isohoze ihindura lo ukuri que Él ha prometido ibyo yasezeranije para este tiempo final, ku bw'iki gihe para el cy'iherezo, tiempo de la ku bw'igihe restauración cyo de kugarurwa no todas las cosas. gutunganywa kw'ibintu byose. Estaremos trabajando Tuzaba turimo dukora para la kugira ngo restauración, habeho ukugarurwa de no todas las gutunganywa kw'ibintu byose. la parte que nos corresponde a nosotros, Uruhare rutureba twebwe, la que le corresponde a Dios por medio de urureba Jesucristo, Imana biciye muri Yesu Kristo Él hará. izabikora, y la que nos izabisohoza. corresponde a Naho nosotros, urutureba twebwe, Cristo a través de Kristo nosotros, aciye muri twebwe Él hará. Porque azarusohoza, Él pondrá en nosotros kubera ko azashyira muri twe el querer ugushaka como el hacer. ko kubikora Él no obrando a kubisohoza. través de nosotros Akora anyuze muri twe traerá a realidad kandi ha sido azasohoza ahindura ukuri prometido ibyo yasezeranije para la tercera etapa. bijyanye no gukurura kwa gatatu. para esta etapa Ku bw'icyo que gihembwe traerá aribwo azazana restauración, ukugarurwa, traerá bendición akazana umugisha para la iglesia de awuzaniye Jesucristo itorero rya Yesu Kristo y para el pueblo ndetse hebreo. n'ubwoko bw'Abaheburayo. Traerá restauración Azazana para la ukugarurwa humanidad. kw'ibiremwa abantu, Traerá la restauración azazana del reino de ukugarurwa Dios k'ubwami bw'Imana a la tierra ku isi. y por consiguiente Ku bw'iyo a mpamvu toda la rero humanidad, azagarura ibiremwa abantu bose, donde la humanidad ubwo obtendrá abantu bazahabwa la paz amahoro imperecedera, arambye, el amor, urukundo, la prosperidad, prosperite, gutera imbere, uburumbuke, El gozo, umunezero, la felicidad, ibyishimo, y también ndetse obtendrá kandi bazanagira el compañerismo n'ubusabane en amor divino mu rukundo rwa kimana. entre las personas Hazabaho ubwo busabane y mu entre rukundo los rwa kimana pueblos. hagati mu bantu ndetse no hagati Que mu las moko. bendiciones Icyampa ngo imigisha del Dios eterno y'Imana de Abraham, Uwiteka, Imana de ya Aburahamu Isaac, de Jacob, na Isaka na Yakobo, sean sobre todos ibe ustedes. kuri mwebwe mwese. Amen. Amen. Dejo nuevamente Reka con ustedes sige bundi bushya hamwe al namwe reverendo Miguel Bermúdez Revera Marín Miguel Bermudez Marin para continuar. kugira ngo akomeze. bendiga y les guarde. Imana ibaha umugisha kandi Y barinde, adelante, kandi kataza ugana imbere. Miguel. Miguel, Creo que han visto claramente ndizera ko twamaze kubona mu buryo busesuye el porqué mpamvu ki de una carpa. hagomba kubaho ihema rinini. Fue dicha, fue Byamaze hablada. kuvugwa, byaratangajwe, Tiene que surgir en algún sitio. rero rigomba kugaragara ahantu runaka, mu gace Entre runaka, gente hagati mu Que bantu lo crean de todo corazón. babyizera n'umutima wabo wose, Y que trabajen kandi bakaba barimo bakora para que se haga realidad. kugira ngo bihinduke ukuri. Personas que por la Abantu fe bafite kwizera conquistan las promesas. bakigarurira amasezerano. ¿Por qué trabajamos? Kubera iki dukora? Para que haya Kugira ngo una carpa habeho o ihema catedral cyangwa se grande katedrali nini
Porque creemos ni ukubera ko twizera que es cierto, ko ari ukuri kudakuka ibyo byamaze kuvugwa. que Dios les bendiga y les icyampa guarde. ngo Imana ibahe umugisha kandi barinde. Ahora, noneho rero yo me pregunto, nakibaza ngo ¿por qué será kubera iki que los seguidores bizasaba ko abakurikira de aquel uwo a nguwo través del cual Dios dijo ari we Imana yavuze que habrá una carpa grande, ko hazabaho ihema no lo rinini? hacen? Kubera iki uwo nguwo bamukurikira wavuze ko hazaba ihema rinini, kubera iki batarikora? Reka dusige Miguel avuge impamvu ki. Yo trabajo en pro Ngewe nkora mu gikorwa de que hay una carpa grande o catedral, cy'uko hagomba kubaho ihema rinini cyangwa se katedrali, kuko byamaze kuvugwa y yo lo creo de todo kandi corazón. njye mbyizeye n'umutima wanjye wose. N'ukwizera kwagaragajwe umurimo wacu. Lo que se está haciendo Ibirimo bikorwa es ni una expresión ukugaragazwa de la fe k'ukwizera que hay aquí. kuri aha ¿Y ngaha. dónde más? Na hehe handi? N'aho ngaho mu mutima wa buri umwe wese muri mwebwe. Y el que tenga esa Kandi fe, ufite uko kwizera pues a trabajar. noneho rero arakora. El que no la tenga, Ariko utagufite pues no se va a noneho rero interesar en uwo ntabwo hacer nada, en azashishikazwa hacer algo. ntabwo azashishikazwa no gukora ikintu Pero el que runaka. tenga esa fe, Ariko ufite uko kwizera, uko guhishurirwa, akaba abyizeye n'umutima we wose, dirá, azavuga yo ngo con mi congregación yewe hamwe n'iteraniro ryanjye quiero tener una parte turifuza kugira uruhare en esa labor. muri uwo murimo. No hay que obligar a las personas, Nta mpamvu yo kubihatiriza abantu. darle a conocer el programa divino. Bamenyeshe gahunda y'Imana. Y cada cual dirá, Noneho rero buri umwe wese Yo azavuga quiero ngo tener una parte. ndifuza kugira uruhare en esa labor. muri uriya murimo, Porque es una labor kubera ko ni umurimo conforme a lo prometido. ushingiye ku byasezeranijwe, Conforme a la promesa ushingiye divina. ku isezerano ry'Imana. Así es que adelante, Nuko rero mukataze mugana imbere, todos los que tienen esa mwebwe misma clase de mwese fe, abafite uko kwizera esa kumeze misma gutyo, clase de revelación, uko guhishurirwa kumeze gutyo ko muri urwo Para que rwego, pronto kugira ngo vuba se haga una realidad. bihinduke ukuri. Que Dios les bendiga, Icyampa ngo Imana ibahe umugisha, les guarde ibarinde a ustedes mwebwe y a vuestras ndetse congregaciones, n'insengero y les zanyu, use grandemente kandi su obra bakoreshe cyane mu murimo wayo en este tiempo final. muri iki gihe cy'iherezo. Vamos a dar por aquí Reka dusige hano al misionero reverendo misiyoneri Miguel Bermúdez Revera Marín. Miguel Bermudez Marin. Ya tuvimos el Kera postre, twamaze kugira ibyo kurya bya nyuma, desert. no hace mucho Ntabwo haciye estuvimos igihe kinini escuchando un rabino twarimo twumva umurabi que decía que el postre ari era we qué? wavugaga ko ibyo kurya bya nyuma ari iki, desert ari iki. Yarimo ambwira ubwo cyari igihe cya Tora by'ukuri, ubwo batashoboraga kuyisoma, bakoreshaga ibyanditswe by'abahanuzi bakabyita ibyo kurya bya nyuma, desert, icyanditswe gikuwe mu butumwa bw'abahanuzi. Niko bo babyitaga haftara. La haftara, que era la lectura aricyo cyabaga ari icyanditswe de los libros de los gikuwe profetas, mu bitabo by'abahanuzi, se efectuaba cyasomerwaga mu en masinagogi el tiempo que mu prohibieron gihe ubwo bari babujijwe, los gobiernos barabujijwe na za leta leer la Torah, kuba basoma Tora, pero leer los profetas ariko bagasoma en abahanuzi forma indirecta mu o buryo bastante directa. buziguye cyangwa se Estaban wenda leyendo butaziguye la ariko Torah, butuje. porque los profetas Babaga de rero lo que barimo hablan es de basoma la Tora, Torah. kubera ko abahanuzi bavugaga ibyavuzwe na Tora, Y a eso le llamaban babaga barimo batanga ibyo kurya bya nyuma, deseri. Ibyo babyitaga ibyo kurya bya nyuma, deseri. Bueno, vamos a dar por aquí Ibyiza, reka dusige hano a nuestro hermano y amigo, mwene data kandi akaba inshuti, el misionero misiyoneri Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermudez Marin, el cual ha ari trabajado we arduamente wakomeje gukora mu buryo buhoraho kandi en la bushikamye labor del Señor de este mu día murimo w'umwami de w'iki este gihe tiempo final, cy'iherezo, y continúa kandi trabajando azakomeza gukora. y esperando que Kandi Dios lo dutegereje mantenga ko entre Imana nosotros
imugumisha hamwe natwe hasta que sea transformado. kugeza ubwo azahindurwa. Ustedes, Mwebwe junto a nuestro hamwe hermano n'inshuti Miguel yacu mwene Bermudez, data Miguel Bermudez Marin, han trabajado muy bien, mwakomeje unidos, gukora neza mwunze ubumwe, y mi deseo es kandi que icyifuzo continúen cyanjye ni uko mwakomeza bien gukora unidos mwunze ubumwe neza a él en la obra nawe del Señor. mu murimo w'umwami. Yo estaré también Nanjye nzaba mpibereye en muchos de los lugares donde ahantu esté, henshi cyane aho aba a ari, los cuales él me invita para que esté. ariho we antumira kugira ngo nkore urugendo Quizás ngendane no pueda nawe. estar en todos, Wenda sinabasha kuba hose, pero en muchos de ariko los lugares ahenshi muri utwo donde él duce esté también yo aho estaré, ari, como aho azaba ari siempre nanjye lo he nzaba mpari, nk'uko igihe cyose twakomeje kubikora turimo dukora mu murimo w'umwami. Mi deseo es Icyifuzo cyanjye que pronto se ni uko vuba yakuzuza plenamente mu la mwuzuro visión de la carpa, iyerekwa ry'ihema, porque ahí es donde kubera están ko todas hariya las niho bendiciones hari imigisha yose prometidas para la tercera etapa. yasezeranijwe ijyanye no gukurura kwa gatatu. Pero mientras tanto, Ariko hagati aho, mbere yaho, continuamos trabajando en la dirección tuzakomeza dukore correcta. mu Estamos en la buyobozi, dirección mu kuyoborwa gutunganye, turi mu kuyoborwa kwa nyako, mu cyerekezo cya nyacyo. Icyampa ngo Imana ibahe umugisha kandi barinde, y les use grandemente kandi en su ibakoreshe cyane mu murimo obra en wayo este tiempo final. muri iki gihe cy'iherezo, Y continúen pasando kandi una noche mukomeze llena mugire ijoro ryuzuye imigisha ya Ore Yesu mucho Kristo. por la actividad de mañana, Musengere cyane igiterane cy'ejo, donde esperamos grandes ariho bendiciones. dutegereje imigisha ikomeye cyane. Pero me alegro mucho haber Ariko llegado byanejeje temprano, cyane ubwo nahageraga kare, y aunque era de los más kabone lejos, n'ubwo nari umwe mu baturutse kure, llegamos de los twahashyitse primeritos, mu ba mbere. quizás más primero Rimwe na que rimwe los que están aba cerca, mbere, casi siempre los que están lejos, rimwe na rimwe aba mbere wenda n'ababa baturutse hafi, ariko kenshi cyane abaturuka kure nibo bahagera bwa mbere kurenza abahaturiye ba bugufi. Ni eso byiza. hay una escritura que dice, ¿verdad? Ibyo rero hariho icyanditswe kibivuga, sibyo? Ati abanyuma Serán primeros, bazaba aba y mbere, los primeros n'aba mbere serán postreros. bazaba aba nyuma. Bueno, que Dios les Ni bendiga. byiza, icyampa ngo Imana ibahe umugisha kandi ibarinde mwese.